Capítulo 18. Hubo un rápido golpe contra su pecho, su corazón prácticamente latía contra sus costillas como un animal atrapado en una jaula. Sus músculos estaban tensos, cada hebra parecía temblar. Su columna vertebral experimentaba un escalofrío constante. Los puños de la bestia se curvaban y desplegaban en su regazo mientras se sentaba y esperaba, los nervios eran horribles. Sus verdes preocupados observaban cómo los soldados, su familia, corrían por los terrenos recogiendo suministros. Los sonidos de frases preocupadas, palabras temblorosas de miedo y los gruñidos y gemidos de los caballos que eran sacados de sus establos. Observó cómo las cuchillas caían al azar mientras hombres con manos temblorosas las colocaban en los carros. El sol brillaba, la temperatura era cálida y la receta para un día atractivo si no fuera por el ingrediente asqueroso que se había arrojado. Rogue estaba en un estado de incredulidad. Parecía que era ayer cuando había derrotado y devorado a la titán femenina, una criatura con una agenda. Ahora, había otra amenaza. Más titanes. En particular, el blindado que había visto romper a Trost. ¿Era cierto? Por cierto, sus sentidos estaban reaccionando exageradamente, tenía que serlo. Pero, ¿era realmente el titán blindado? ¿Podría la guarnición haber cometido un error? Rogue negó con la cabeza. ¿A quién estaba bromeando? Por supuesto que era cierto. Siempre se decía que las palabras de los mensajeros de la guarnición eran exactas. Y así se sentó en el frente del castillo, esperando mientras se preparaban para ir a la batalla de nuevo. Rogue extendió la mano, tirando de su cuello de cuero. Se sintió casi entumecido y el mundo parecía estar en una densa niebla. No sabía lo que estaba pasando ni lo que estaba planeado. El comandante estaba obligado a salir pronto para emitir sus órdenes. Sin embargo, más que nada, temía por sus pequeños y cuál podría ser su asignación. Armin y Mikasa casi habían sido asesinados por la mujer. El blindado, seguramente sería un enemigo mucho más implacable. No podría vivir consigo mismo si algo le sucediera a sus bebés. Sé que no te gusta mucho mi pequeño titán, pero esta vez, necesitas usar tu collar. Al escuchar la voz familiar, Rogue salió de su estado mental actual y miró hacia abajo para ver a Ange junto con sus pequeños. El científico parecía más serio que nada y los dos adolescentes con una máscara metafórica para ocultar sus nervios. Es esencial que lo uses, Rogue. Ange procedió mientras ella y sus pequeños se aseguraban de que sus correas estuvieran abrochadas. Tiene láminas de hierro y acero de bambú en la parte posterior, como saben. Si te encontrarás con el titán blindado, necesitarías la protección adicional. Rogue parpadeó, con la cabeza colgando en lo más mínimo y la mano bajando. No. Él respondió, tratando de averiguar qué decir a continuación, sus ojos se desviaron hacia sus pequeños. De repente, sintiendo la necesidad de consolarlos, se bajó torpemente y los acarició con el hocico, emitiendo un ronroneo casi lamentable. Por un momento, los dos adolescentes parecieron aturdidos hasta que Armin y Mikasa abrazaron su piel a cambio. La chica de cabello oscuro alcanzó a acariciarle la nariz como siempre lo hacía. Está bien, amigo. Armin comenzó, su voz revelando que obviamente estaba inseguro y probablemente iba a mentir. Mikasa y yo estaremos bien. Solo necesitas concentrarte en lo que Erwin te ordena hacer. Sí, Rogue. No tienes que preocuparte. Armin y yo, además del resto de los reclutas, hemos entrenado duro contigo en los últimos 2 meses. Nuestras habilidades de evadir y examinar detenidamente han mejorado gracias a ti. Por favor, solo concéntrate bien. Las orejas de Rogue bajaron cuando se sentó de nuevo, lloriqueando en lo más mínimo. Todavía estaba incómodo. Romise Yubesaf. Don't, pon selves en Arn Suae Toegne. Él se presentó, cediendo a una sonrisa débil. Dadmi y Hop. Ante sus palabras, los dos despertaron miradas de simpatía. Centrémonos tanto en nuestras órdenes como en nuestras asignaciones, ¿de acuerdo? Armin respondió, su voz extrañamente tranquila. Rogue solo pudo responder con un gruñido, observando cómo muchos de los scouts comenzaron a reunirse y esperar antes del castillo. Realmente no sabía qué hacer con las palabras de sus pequeños. Aunque, sonaba como si sucediera lo peor, desafiarían sus deseos de mantenerlo a salvo sin importar qué. Rogue frunció el ceño al pensarlo. No dejaría que llegara a eso sin importar qué. Captando el movimiento por el rabillo del ojo, giró la cabeza para ver a sus superiores salir del castillo. Erwin, Levi y Mike se abrieron paso entre los soldados incómodos. Estaban completamente adaptados y parecían tan estoicos como de costumbre.
El rostro de Erwin se formó en una mirada de absoluta seriedad, tal vez una onza de urgencia. Las gruesas cejas del hombre se pellizcaron y las puntas de su boca cayeron en un ligero ceño fruncido, una mirada de disgusto. Levi casi parecía el mismo de siempre con su aspecto característico. El pequeño macho aparentemente más estreñido e irritado como de costumbre. Mike parecía igual de rechazado como los demás, un contraste con su apariencia suave normal. A decir verdad, no estaba muy familiarizado con Mike como lo estaba con sus otros dos superiores. Rogue solo sabía que el hombre era de pequeñas palabras con una nariz como un sabueso. Sin embargo, Mike fue muy leal. Su habilidad, por lo que había visto durante su tiempo en María, el talento de Mike era superado por el famoso cabo. El titán observó cómo Erwin escalaba rápidamente una caja que todavía estaba esperando su turno para ser cargada con sus dos oficiales parados a su lado, rectos y mirando hacia adelante en ningún punto fijo en particular. Por un momento, Rogue observó al comandante continuar inspeccionando la escena ante él. El titán tragándose el nudo en la garganta. Erwin podía ordenar cualquier cosa. Había visto al hombre ser implacable con su instrucción en situaciones raras y terribles antes y probablemente podría tomar la ruta arriesgada nuevamente. El azul duro de la rubia alta parpadeó, como si estuviera examinando la circunferencia para asegurarse de que toda la legión estuviera presente. Después de mirar, sin siquiera perder el ritmo, Erwin se aclaró la garganta, su respiración áspera y delatando lo enojado que estaba con la situación. Atención exploradores. La voz imperiosa de Erwin retumbó, agarrando instantáneamente cada par de ojos y oídos. Estas son sus órdenes, así como inteligencia sobre la situación actual que debo compartir con ustedes. Hace aproximadamente 5 horas, el titán blindado rompió Walrus en un área al sureste de aquí. La guarnición ha tomado las precauciones necesarias para mantener a los titanes fuera. Sin embargo, como se pueden imaginar, algunos han entrado, dirigiéndose directamente a Ragako. El comandante habló sin perder el ritmo. Tenemos 2 trabajos para esta misión. Advertir y evacuar a los ciudadanos y sellar la brecha. Escuche atentamente estas instrucciones. Debes evitar la confrontación con los titanes tanto como sea posible. El hombre se presentó, encendiendo varias caras para que cayeran y el corazón de Rogue se saltara un latido. Esto se debe al hecho de que nuestro envío de suministros, incluidas las cuchillas y el gas, no llegaría hasta dentro de 2 días. Huelga decir que se trata de una cuestión grave y no podemos esperar. Esto no es lo ideal, pero debes conservar tus recursos. Erwin hizo una pausa, dejando que la información se hundiera. Los soldados ahora parecían más horrorizados que nunca. Interiormente, Rogue entró en pánico. Sus pequeños no tendrían mucho que usar para defenderse. Si fueron atrapados en una situación peligrosa, podrían estar en serios problemas si no estuvieran con él. Un total de 3 equipos de 9 se extenderán por todo el distrito, dando la palabra de evacuar al interior de Sina antes de regresar al distrito de Ermich. Cada equipo estará dirigido por un veterano, 2 comandantes de sección y tendrá varios soldados experimentados. El otro equipo, que consistirá en Ange, Levi y yo, llevaremos a Rogue al distrito de Ermich para reunir suministros antes de dirigirnos a la brecha. Estaremos acompañados por muchos soldados para ayudar en el transporte de suministros. Una vez sellada la brecha por la mañana, si es necesario, iremos a revisar otros puntos seguros para aquellos que puedan necesitar refugiarse. Recuerde sus señales y otros lugares seguros si los planes necesitan cambiar. Además, si te encuentras con el titán blindado, solo los experimentados lo manejarán. Rogue solo debe usarse como último recurso. Tenga en cuenta que no necesitamos olvidarnos de la posibilidad de la posible conexión de la hembra con la armadura. No podemos descartar la idea de que aparezca lo colosal, ya que la idea todavía está sobre la mesa. Erwin habló seriamente, con palabras pesadas que pesaban sobre su audiencia. Rogue sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Espera a tus equipos asignados. Erwin procedió mientras tomaba un trozo de pergamino de Levi y comenzó a leer la lista de nombres. La mente de Rogue estaba nadando con pensamientos de nuevo mientras escuchaba nerviosamente la clasificación del comandante. Él mismo debía ir a la ciudad más cercana a la brecha, sin tener idea de dónde iban a colocar a sus pequeños. Seguramente Erwin no los separaría. Seguro que no. Rogue continuó escuchando la lista de nombres, señalando que el comandante aún no había anunciado los de sus pequeños. Tal vez el hombre realmente los estaba emparejando por razones de seguridad, o sabía el hecho de que a él mismo no le gustaba que Armin y Mikasa, sus encantadores bebés, estuvieran sin él en misiones peligrosas como esta, y mucho menos en general.
El último equipo será liderado por Mike, Nanaba y Helgar. Los miembros serán Konnie, Sasha, Krista, Jin, Lin, Armin y Mikasa. La sangre del titán se enfrió cuando la escuchó. Sus pequeños no estaban con él. De nada. La decisión lo enfureció instantáneamente. La cara se sonrojó. Las orejas de Rogue se presionaron contra sus mechones salvajes, los ojos adquirieron un brillo peligroso. ¿Cómo pudo Erwin tomar tal decisión? ¿Cómo? De repente, el titán siseó en voz alta para proyectar su disgusto hacia el hombre, incapaz de contener una reacción natural. La voz había reunido instantáneamente a todos, incluida la atención indivisa del comandante. Estaba en silencio, excepto por su respiración áspera, los demás simplemente aturdieron. Los ojos se encogieron a pinchazos y la cara del cabo se torció en una mirada de absoluta repulsión. Aún así, Rogue se encontró demasiado atrapado en sus propias preocupaciones y deseos. Id leones ne to be witne. Él exigió. Ed not safe. Los ojos verdes miraron a los otros nuevos reclutas de su escuadrón, decidiendo que tampoco deberían estar sin él. Todo es Nadilon Switne. Rogue exigió más, plantando su dedo índice en el adoquín debajo de él para implicar aún más su punto antes de cambiar naturalmente su peso para flotar protectoramente sobre sus propios bebés y la mayor cantidad de scouts adolescentes que pudo. Rogue se preparó para dar un gruñido bajo pero débil, pero ver la dura mirada del comandante hacia él lo hizo sentarse en su error. El titán prácticamente palideció cuando las gruesas cejas del hombre se agruparon, la bestia completamente mortificada. Rogue. Erwin comenzó, su tono duro y sonando mucho más severo de lo habitual. Esas son mis órdenes. En la parte de rescate y evacuación de este plan, necesitamos tantos soldados sanos como podamos y tantas personas tácticas como sea posible. Son necesarios de otra manera. Rogue parpadeó con incredulidad. Acababa de hablar en contra de las palabras de Erwin. Si eso era algo que nadie debía hacer, era hablar con dureza con sus superiores. ¿Cómo podía dejarlo perderse? No quiso que tal respuesta sucediera. Prácticamente se le escapó. Una mezcla de terror y vergüenza nadó dentro de sus verdes mientras sus orejas se marchitaban. Su corazón latía con fuerza de nuevo al pensar en su arrebato. Apenas podía mirar a Erwin. Prácticamente podía sentir la mirada del hombre y del cabo ardiendo en él. La mirada de Rogue solo cayó a sus pies. Todo lo que podía hacer era asentir bruscamente en disculpa, con el pelo rebotando alrededor de su rostro. Sintiéndose completamente estúpido a la luz de su error y completamente horrorizado por el hecho de que sus pequeños y su delicada familia estaban siendo enviados a realizar la parte más arriesgada del plan, solo se sentó y escuchó al comandante continuar su discurso. Recuerde su cantidad de suministros y sus bengalas de señal. Cada grupo tiene una ronda acústica para medidas adicionales de protegerse de cualquier titán. Las unidades de evacuación salen en 10 minutos a mis órdenes. Los que tengan el convoy de suministros partirán en 20. La rubia concluyó cuando bajó de su percha y comenzó a seguir a Mike para examinar los vagones. Rogue, ¿por qué hiciste eso? Al escuchar la consulta, la bestia se encogió y levantó la cabeza para mirar a Armin y Mikasa bastante preocupados. Se encontró mirando los muchos adoquines diferentes de nuevo. Ei, dignenit. Rogue trató de explicar. Ei, pit. El titán inquieto continuó más, sus dedos serpenteando entre los dedos de los pies por costumbre. Slito Wood. Estaba en silencio entre los tres, el titán notó que Ange estaba escuchando y observando de cerca. Rogue, comenzó Mikasa, su voz rompiendo la tensión. Sabemos que estás nervioso de que seamos parte del otro grupo. Entendemos que tienes miedo. Pero, por favor, ten fe en nosotros, ¿de acuerdo? Además, si te hace sentir mejor, estamos siendo dirigidos por algunos de los scouts más fuertes y experimentados que tenemos. Su cabeza se levantó un poco ante su declaración. Eso era cierto. Mike, Nanaba y Helgar eran scouts experimentados y los había visto en acción en numerosas ocasiones. Habían vencido a los titanes sobrantes de Crost y sobrevivieron a la ira de Defemale Titán. Era posible que pudieran manejar al titán blindado, alejarlo si era necesario. El hecho de que fueran soldados fuertes alivió un poco sus nervios, pero solo en lo más mínimo. No pudo evitar sentirse aprensivo. Sé que eres una bestia, mocoso, pero eso no te da la excusa para actuar como un animal. La columna vertebral del titán se estremeció instantáneamente ante el regaño familiar. Rogue levantó la cabeza para ver a Levi ahora de pie junto a sus pequeños con los brazos cuidadosamente cruzados sobre su pecho y luciendo aún más agravado que antes.
Y trato de evitar llamarte una bestia pícara, pero eso era francamente innecesario. ¿Quieres explicar qué demonios fue eso? Justo cuando abrió sus fauces sin labios para disculparse nuevamente y tratar de explicarse más, Ángel dio un paso adelante con una mano sostenida hacia el cabo, luciendo completamente opuesta a su yo habitual. Fácil, Levi. No creo que pudiera evitarlo. Los instintos parentales de Rogue estallaron, eso es todo lo que era. No quiso faltar al respeto. Él está muy nervioso, Levi. Rogue está asustado como el resto de nosotros. Además, ya sabes cómo sus nuevos rasgos han estado surgiendo últimamente también. Ángel insinuó, terminando con una nota que dejaba espacio para la pregunta. El hombre dejó escapar un largo suspiro, con los dedos pellizcándose el puente de la nariz. Lo sé. Suspiró. Entiendo y puedo adivinar lo que está pasando por esa gran cabeza tuya, mocoso. Sin embargo, debes concentrarte en la misión que tienes por delante. No podemos tenerte en la niebla. Estoy seguro de que recuerdas el comienzo de la 57ª expedición cuando te preocupaste demasiado por Ackerman y Arlert. Perdimos algunas vidas porque estabas demasiado aprensivo. A pesar de que cada uno de nosotros está asustado en el fondo, enterramos esos temores para hacer el trabajo. Solo necesita concentrarse en sellar la brecha. Cuanto más rápido lo hagas, más rápido saldremos y nos uniremos con tus pequeños. Por supuesto, eso significa que no puedes hacer un trabajo a medias. Rogue sintió que se aflojaba un poco ante el consejo y el discurso del hombre. Levi tenía razón. Cuanto más rápido podía hacer las cosas, más rápido podía volver a ver a sus bebés. Además, tienes a Mike Inanaba a cargo de ellos. Mike es uno de los soldados más talentosos que los Scouts han tenido. Su habilidad por sí sola es una fuerza a tener en cuenta. Rogue asintió con la cabeza. De hecho, Mike era talentoso. Tanto es así que cuando iniciaban ejercicios de captura, Mike solía ser uno de los individuos más difíciles de atrapar. Otro titán inteligente tendría dificultades con él. ¿Ves a Rogue? No hay necesidad de preocuparse. Armin sonrió débilmente. Nos volveremos a ver. Los hombros del titán se aflojaron, la bestia salió de su posición encorvada. Sí, esos eran puntos válidos. Sus pequeños tuvieron una oportunidad. Además, la nariz de Mike podía oler titanes a una milla de distancia. Podía alertarlos rápidamente si había peligro y sus pequeños podían ser llevados apresuradamente a un lugar seguro. Okae. Él asintió. Y Truster Vincisirion. Rogué expresado. Neeto Hotel Dervinori puedes decirle en el camino o cuando lleguemos al distrito de Ermich. Levi suspiró. Actualmente está preocupado. Usa este tiempo para prepararte si sabes lo que quiero decir, Rogue. Levi dijo simplemente mientras se alejaba para reprender a otros soldados para que se apresuraran. Por un momento, Rogue se encontró observando al hombre antes de zumbar en silencio mientras se giraba para mirar a sus pequeños. Instintivamente, bajó su cuerpo para acariciar sus pequeños cuerpos nuevamente, emitiendo un suave ronroneo antes de dejar que su lengua se deslizara desde su boca para golpear suavemente sus caras, mostrando afecto y preocupación. Rogue luego levantó la mirada en lo más mínimo, mirando a los ojos de sus bebés con remordimiento. A pesar de que se había tranquilizado, todavía no le gustaba la situación ni un poco. Simplemente tenía una sensación de hundimiento en sus entrañas sin importar cuánto le dijeran que no se preocupara. Yubesaf. Rogue murmuró, casi sintiéndose culpable de tener que pasar por eso nuevamente. Ve a barre. El titán trató de explicar, usando gestos con las manos para describir el entorno. Onye, intif you must. Armin sonrió, dándose palmaditas en la punta de la nariz. Sí, amigo, mi casa y yo tendremos cuidado. Por supuesto, tú también debes tener cuidado, Rogue. Mi casa sonrió suavemente. No hagas nada demasiado precipitado. Él resopló ante su preocupación, presionando su frente contra la de ella en agradecimiento. Sin embargo, Rogue lo sabía mejor. Si se trataba de eso, tendría que luchar. Oh chico, veo que Moma Rogue está saliendo de nuevo. Ángel bromeó mientras caminaba apresuradamente con el último de los botes de gas debajo de sus brazos. Ustedes dos niños titán podrían querer llegar a sus caballos. Erwin va a hacer sonar la palabra en cualquier momento. Sí, señor. Los dos respondieron sin entusiasmo, volviéndose hacia el titán una vez más para acariciar su nariz. Nos vemos por la mañana, Rogue. Te amo, hermano mayor. Love you. El titán pronunció, viendo a sus pequeños montar sus equinos después de verificar sus suministros nuevamente.
Rogue permaneció callado, simplemente mirándolos a ellos y a los nuevos reclutas del escuadrón Levi. Ahora listo para partir, ahora podía ver el miedo cargado en sus rostros. Sus pupilas estaban encogidas, los nudillos prácticamente blancos, y parecían congelados y rígidos. Connie en particular parecía absolutamente confundida. Los ojos del joven estaban lo más abiertos posible y la sangre parecía haberse drenado completamente de él por lo pálido que estaba el adolescente en apariencia. El instinto le dijo al titán que algo andaba mal con el joven además de los nervios abrumadores. Sin embargo, justo cuando decidió dirigirse a Connie para preguntarle qué estaba mal, la voz retumbante del comandante resonó en toda el área. Las unidades de evacuación ahora proceden. Buena suerte. Con saludos nobles pero temblorosos, los soldados de la primera unidad cargaron cuarto. La estampida de yeguas y sementales dejando polvo entre el camino empedrado. Rogue observó a sus preciosos bebés mirar por encima de sus hombros, dándole una última mirada antes de doblar la curva y escapar de su vista por completo. Durante un largo momento, el resto del mundo caótico no fue más que un borrón para él. Rogue se mantuvo a sí mismo mientras los otros soldados comenzaban a terminar su carga y enganchar sus córceles o colocar sillas de montar. No importaba cuántas charlas de ánimo se le hubieran podido dar, todavía no estaba de acuerdo con la forma en que se ordenaron las cosas por completo. En el fondo, todavía estaba aterrorizado por sus pequeños. Simplemente se sintió tan incómodo por toda la prueba. Los ojos de Rogue se desviaron hacia los vagones de suministros casi vacíos, observándolos alinearse. La frente de la bestia se arrugó en lo más mínimo en sus pensamientos. No lo entendió. ¿Por qué Erwin estaba haciendo tales preparativos? Tenía que ser una de las prácticas calculadoras del hombre una vez más. Seguramente lo fue. El comandante tenía algo en mente que aún no había captado y tardó en entender. El titán sabía que tarde o temprano lo descubriría. Ajeno a los minutos que habían pasado, la atención de Rogue fue robada momentáneamente por las órdenes de Erwin. El batallón se desplegó. Tragándose el fajo que se había acurrucado dentro de su garganta, Rogue se puso de pie lentamente y comenzó a seguir a la unidad, manteniéndose lo más silencioso posible como para no alertar a ningún enemigo oculto desde el principio. Como esperaba no encontrarse con el titán blindado, el colosal o cualquier otra cosa. Aún así, no pudo evitar preguntarse. ¿Por qué se estaban atacando de nuevo los muros? Más importante aún, ¿era posible que se tratara de un esquema elaborado? ¿Estaba ella involucrada? La mano del titán se acercó a su frente, tratando de encontrar consuelo por el momento. Sus pensamientos pululaban en demasiadas direcciones. Cada fragmento se mezclaba como si fueran ingredientes individuales cocinando en un guiso. No había tiempo para detenerse en las posibilidades. Ninguno, tendría que resolver las cosas más tarde mientras trataba de resolver el razonamiento por la forma en que se estaba organizando la misión en cuestión. El día se estaba volviendo más podrido por minuto. Cómo oró para que no empeorara. Pero conociendo su suerte, sabía que la vida no siempre era amable con él. Intercambio de puntos de vista, podía sentir el balanceo de los costados de su caballo debajo de él, escuchando su aliento áspero mientras galopaba con los demás. Las manos de Armin seguían temblando incluso mientras sostenía las riendas. Desde el anuncio de la brecha, nunca habían dejado de temblar. Todo su marco estaba lleno de persianas. Simplemente no podía creerlo. El titán blindado se había arrastrado fuera del infierno una vez más para causar estragos y el colosal posiblemente se avecinaba en algún lugar listo para avanzar. Armin mojó la barbilla, sus mechones dorados pululaban y azotaban su cabeza con el viento. Su mente solo estaba evocando una razón y estaba claro que el comandante era plenamente consciente de ello. Erwin probablemente lo había estado sospechando desde que les llegó la noticia de la violación. El enemigo estaba ciertamente o definitivamente parecía estar planeando algo. Era muy probable que estuvieran aquí por la misma razón que la mujer. Pillo. O más bien buscaban el estatus de Rogue. Por supuesto, ese fue su primer pensamiento. Había otras ideas rebosando en su cabeza, las mismas que el comandante había conjurado. Si este fue un ataque planeado, entonces la posibilidad de que los dos titanes enemigos estuvieran trabajando con la mujer sería correcta. ¿Podría Rogue realmente tener algún tipo de estatus alfa entre todos los titanes de la región? Cuanto más lo pensaba, más no parecía tener sentido. Tanto el blindado como el colosal atacaron durante la primera brecha. El blindado rompió la pared bloqueando Trost, pero rápidamente abandonó la escena. Los titanes fueron conducidos a propósito.
Armin se sentó más derecho en su silla de montar mientras pensaba más, su mente giraba como engranajes en una máquina bien engrasada y iba en muchas direcciones diferentes. ¿Era posible que hubiera mucho más en el talento de Rogue? Siguiendo las palabras de Defemale, la idea parecía ser más un hecho. Pensó más duro. El grito de Rogue que Mikasa y Levi presenciaron en el bosque. Él estaba al mando de Titanes, pero en realidad estaba al mando... Espera. ¿Rogue no ha tenido ningún recuerdo de Armin? La voz de Mikasa lo sacudió de su estupor, el adolescente rubio giró la cabeza para encontrarse con su mirada. Sorprendentemente, todavía conservaba su fachada estoica, una expresión casi divertida que enmascaraba el hecho de que estaba alerta y consciente de su entorno. A pesar de que Rogue podía leer el lenguaje corporal de la niña con la habilidad de que podía leer una novela, Armin podía decir por la forma en que Mikasa estaba agarrando el borde de su bufanda que estaba tan tensa como el resto de su escuadrón. Silenciosamente se preguntó si ella estaba contemplando las mismas cosas que él. «Estoy bien, Mikasa». Solo estaba pensando. Él vaciló. «Por supuesto, yo también estoy nervioso». Mikasa dejó de responder, durante varios minutos, fue solo silencio entre el grupo. El azul cerúleo flotaba alrededor del paisaje que pasaba corriendo. Habían pasado varias horas desde que habían salido del distrito de Cadnes y habían estado cabalgando por el campo. Solo había parches de pequeños bosques aquí y allá y algunos puestos comerciales junto con casas de campo. Las pequeñas aldeas eran pocas y distantes entre sí. Normalmente, habría sido un lugar encantador para relajarse en el campo y no hacer nada más que mirar las nubes y relajarse. En la actualidad, sin embargo, era el campo de batalla menos ideal posible. Si fueran emboscados por titanes, tendrían pequeños lugares para que sus ganchos de agarre se incrustaran, sin mencionar que no habría áreas para cubrirse si fuera necesario. Aunque entrenaron con Rogue, todavía no era tan competente como Mikasa, un veterano en el área específica de habilidad. Las probabilidades estaban ciertamente en su contra. ¿Por qué el infierno estaba llamando a su puerta otra vez? Sí, comenzó Jin, rompiendo el silencio. No puedo creer que esto esté sucediendo. Acabamos de tratar con Defemale no hace mucho. Por lo que entiendo, esto todavía se está recuperando. El adolescente hizo una pausa, Armin observó mientras Jin apretaba los dientes. Ciertamente no necesitábamos que sucediera más de esta mierda. Sí, estoy de acuerdo contigo. Helgar habló por encima del hombro. Esto es lo único que no necesitábamos. El peor momento también. Armin solo asintió en cumplimiento con el hombre. Helgar era alguien con quien realmente no hablaba a menudo en comparación con los otros veteranos. Le recordó a un miembro de la guarnición, simplemente por el hecho de que a Helgar le gustaba el alcohol de cualquier tipo y bebía cualquier oportunidad que tuviera y durante cualquier ocasión especial. Era algo común escuchar historias de Nanaba, Lin y muchos otros de Helgar con resaca. Para Armin, solo había visto al hombre borracho 2 veces, durante una cena de cumpleaños para Ange y el hombre ni siquiera estaba cerca de estar borracho descuidado como a menudo lo llamaban. Helgar era más del tipo borracho hablador. Durante la cena, el hombre había hablado literalmente sobre el clima durante más de 1 hora. Por supuesto, Helgar fue la primera persona verdaderamente borracha que Rogue había presenciado y él y Mikasa tuvieron que explicar mucho al desconcertado titán. No poco después se dio cuenta de la respuesta a una pregunta formada durante una celebración. Fue Helgar quien había traído el alcohol al evento, el hombre se salió con la suya debido a que sus superiores estaban en Sina. La mayoría de los reclutas habían participado, incluido él mismo. Armin no podía recordar honestamente de quién era la idea de ver si el titán podía emborracharse, pero ciertamente recordaba el resultado. Rogue definitivamente era el borracho descuidado, el borracho hablador y el borracho divertido, todo en uno después de que lo desafiaron a consumir un barril de almacenamiento entero de alcohol barato. Afortunadamente, Rogue no recordaba casi nada del evento, pero el titán y Helgar se enfrentaron a la ira del cabo a la mañana siguiente. Aparte del amor por el alcohol, Helgar era hábil como soldado y Erwin a menudo le permitía comandar pequeños escuadrones. Esta fue la primera vez que fue emparejado con el hombre, y estaba muy claro para todos ellos que Helgar estaba completamente sobrio. Creo que todos estamos de acuerdo con Jin aquí. Armin escuchó a Lin comenzar con Enin gesticulando su acuerdo. La adolescente rubia no sabía mucho sobre los dos, ya que a menudo estaban con otros escuadrones, incluso durante las sesiones de entrenamiento. Parecían ser una especie de pareja, ya que la pareja siempre parecía estar junta. Creo que sería mejor si limitáramos la charla.
Nanaba pasó por encima de su hombro mientras rodeaban un bordillo en el camino abandonado, uno que corría junto a un viejo granero con cerdos todavía en sus alfileres, una familia que luchaba por sus caballos ante la advertencia de Enen mientras pasaban. Nunca se sabe cuándo podrían estar sobre nosotros. Mantente alerta. Sí. Ellos replicaron. Armin tragó saliva, los ojos se desviaron una vez más antes de atrapar a Mike mirándolos por encima del hombro antes de transferir su mirada a los otros veteranos. El hombre luego miró hacia adelante una vez más. Luego, el experimentado comandante de sección se aclaró la garganta. También podría decirlo, ya que sé que cada uno de ustedes también está pensando en ello. Comenzó con Armin y los demás sentados derecho en sus sillas de montar. Erwin está actuando por una corazonada. Ha estado considerando los hechos desde la noticia de la nueva violación y ha hecho sus planes en consecuencia. La titán femenina puede no haber estado sola en la búsqueda del estatus de Rogue. Todos ustedes deberían conocer esta hipótesis que se elaboró hace mucho tiempo. Mike hizo una pausa como para permitir que sus palabras se hundieran en los oyentes de su discurso. Todo esto es solo especulación. También podríamos estar completamente equivocados y el enemigo podría simplemente estar buscando realizar un exterminio. Después de todo, Rogue ha declarado que ha visto a los blindados antes, pero el enemigo no se interesó por él. Armin parpadeó ante la declaración del hombre. Un simple exterminio. Con toda honestidad, oró en secreto para que tal teoría fuera cierta. De Armored y Colosal no parecían tener ningún interés en Rogue. Sin mencionar que Rogue no tenía recuerdos de ellos incluso después de haber visto a los dos titanes. Era el mejor escenario malo. Se relajó en lo más mínimo, pero aún así, Rogue era un misterio incluso después de años de conocerlo y los Scouts se habían equivocado antes, como con las intenciones de Defemale Titán. El adolescente pensó más duro, con la nariz arrugada en lo más mínimo mientras observaba la melena de su caballo enredarse y golpearse. Erwin todavía se aferraba a su teoría original con un agarre de vicio. Tal vez se debió a la influencia de otro poder experimentado y superior que creía que las acciones del enemigo titán estaban mucho más pensadas para un propósito distinto al derramamiento de sangre. Zackley o Pixis eran candidatos probables. Demonios, por lo que sabía Rogue podría ser una especie de rey titán y los demás solo querían derrocar la corona. ¿Cómo esperaba que eso no fuera cierto? Entonces, continuó Mike. ¿Quién de ustedes conoce esta área? El hombre preguntó, comenzando un nuevo tema. Sasa rápidamente levantó la mano como si fuera una niña en clase. Lo hago, señor. Mi pueblo no está lejos de aquí. De hecho, Connie sin embargo, Sasa hizo una pausa en su respuesta, aliento atrapado en su garganta con su mirada puesta en el adolescente que había estado casi completamente en silencio después de que se fueron, lo que Connie estaba callada durante largos periodos era completamente inaudito. Armin tragó saliva inquieto. Su amigo parecía congelado, el terror pegado en su rostro. Los dientes de Connie estaban apretados y la adolescente parecía apenas respirar. De hecho, el niño afeitado estaba temblando como si hubiera estado afuera bajo una lluvia fría durante horas. Armin parecía más duro, las pupilas de Connie estaban encogidas, la mirada hacia adelante y los ojos parecían como si nunca hubieran parpadeado en la última hora. El joven era tan blanco como un cadáver. Nunca había visto a su amigo así. ¿Alguna vez? Ni siquiera durante los acontecimientos de Trost. ¿Connie? Armin preguntó, su voz salió mucho más suave de lo que esperaba. El adolescente aterrorizado solo miró hacia adelante por lo que pareció una eternidad hasta que su manzana de Adán se balanceó. Mi pueblo. Connie tartamudeó. Mi pueblo, es Ragako. Tragó saliva bruscamente, completamente petrificado. Era hacia donde se dirigían los titanes, hace horas. El cuerpo de Connie tembló más fuerte. Mi familia. La familia vive allí. El mundo pareció detenerse ante las palabras del adolescente. Armin sintió que se le caía el estómago. ¿Cómo podría haberlo olvidado? Siempre había escuchado a Connie hablar de ser de Ragako. Recordó que el adolescente también tenía un hermano y una hermana menores, pero sus nombres se le habían escapado. No es de extrañar que su amigo estuviera paralizado por la inquietud. Los ojos de Mike se abrieron ante el anuncio del recluta, un marcado contraste con su aspecto suave común. Está bien. Estos son tus pedidos. Estamos a casi una hora de Ragako. Existe la posibilidad de que cualquier soldado de la guarnición estacionado cerca les haya advertido que evacuaran. Pero esa posibilidad es escasa. Nanaba y Helgar, Tomasa Springer, Ackerman, Arlert y Kirstein.
Vas a Ragako para evaluar la situación y hacer todo lo posible para ayudar allí. Sin embargo, el hombre se detuvo, levantó la cabeza de repente como una cierva en un campo abierto. Armin observó, su corazón latía más rápido mientras las fosas nasales del hombre se ensanchaban en cada inhalación y exhalación que tomaba. La mirada de Mike se entrecerró, girando la cabeza hacia la derecha. Los cuervos volaron desde las copas de los pinos desde el matorral cercano. Incluso en su caballo, Armin podía sentir la tierra vibrar debajo de él. Fue una sensación demasiado familiar que anunció el hecho de que los titanes estaban llegando. Varios de ellos. Hay titanes acercándose desde al menos 200 metros. El hombre anunció apresuradamente mientras el grupo observaba a un total de 10 titanes salir de la espesura, sus tamaños oscilaban entre 2 y 13 metros. Afortunadamente, ninguno de ellos era el blindado, pero de nuevo cualquier titán regular era algo que temer. Sin embargo, antes de que Mike pudiera dar otra orden, el grupo de titanes hizo algo de lo que Armin nunca había oído hablar o había visto antes. Se detuvieron. Los ojos de la rubia se abrieron ante el espectáculo. Todos y cada uno de los titanes simplemente se pusieron de pie, completamente inmóviles y con las miradas fijas en ellos. Ningún gran pulmón se expandió, ni las fosas nasales se ensancharon, ni ningún músculo grande se contrajo. Estaban completamente en silencio. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, el corazón latía contra sus costillas. ¿Qué estaban haciendo? Claro, había visto a titanes sin sentido hacer cosas extrañas y había escuchado historias sobre lo que los anormales harían en las expediciones de los scouts más antiguos, pero nunca había oído hablar de nada como lo que tenía ante él. ¿Qué demonios están haciendo? Helgar pronunció, los nudillos claramente blancos. ¿En realidad nos están mirando? Entonces sucedió lo inesperado. Uno de los titanes más grandes se inclinó abruptamente hacia adelante y saltó, girando en el aire antes de aterrizar de nuevo con el suelo encofrándose como sus huesos. El monstruo luego cargó hacia adelante, corriendo hacia ellos torpemente pero a toda velocidad. Sin embargo, en esto, los otros 9 titanes despegaron en un sprint completo, todos y cada uno de ellos dirigiéndose directamente hacia ellos. Todo a su alrededor tembló, como un terremoto. El aliento de Armin se enganchó en su pecho, su corazón finalmente vaciló. ¿Qué demonios? Dios mío. ¿Demonios son? Son todos anormales. Emin cuestionó por encima de los implacables golpes contra la tierra. La mandíbula de Armin se aflojó ante esto. Aparte de los titanes inteligentes como Rogue, Defemale y las otras bestias sin piel, los anormales eran una pesadilla absoluta a la que enfrentarse por su comportamiento completamente errático e impredecible. Sin embargo, antes de ellos, había 10 anormales que se dirigían apresuradamente hacia ellos con los ojos infectados con nada más que hambre. La sangre del adolescente drenó de su rostro, las probabilidades de supervivencia lo golpearon como el puño de Rogue contra el cráneo de un titán. Instintivamente, él y el resto de su escuadrón rompieron sus riendas para impulsar a sus caballos más rápido. Ligero cambio de planes. Mike marcó el comienzo en voz alta. Li Nienning van con blusa a su pueblo y a los que lo rodean. Me estoy ramificando para darnos algo de tiempo. Si puedes, me reuniré contigo por la mañana cuando nos encontremos en Ermich. Si tiene pocos suministros para hacerlo, vaya con plan B. Buena suerte. El hombre concluyó rápidamente mientras dirigía su caballo lejos de ellos y en la refriega. Simplemente guardó silencio ante la deserción del comandante de sección, cada par de ojos abiertos mientras veían a Mike alejarse cada vez más de ellos y adentrarse en las profundidades del infierno. El cuerpo de Armin se puso aún más rígido. Este fue realmente uno de los peores escenarios. Por favor, no me digas que se fue solo para ser el héroe. Dean entró en pánico, sucumbiendo a un poco de irracionalidad. No. Está siendo estratégico. Nanaba se defendió rápidamente. Podríamos estar en una grave confusión si no se hubiera separado de nosotros para distraer y despachar a algunos de ellos. Él nos está salvando. Mike no quiere que usemos los pocos suministros que tenemos en caso de que haya una necesidad más adelante. Se volvió para mirarlos. Recuerda, la habilidad de Mike es superada por la del cabo Levi. Convirtiéndolo en uno de los mejores soldados que tenemos. Ten fe en él. Sí, señor. Dean comenzó, con la voz manchada de pesar. Lo siento por mi arrebato. No se dijeron palabras mientras continuaban alejándose y escapando.
Armin miró cautelosamente por encima del hombro para ver que la atención de los titanes parecía haberse desplazado hacia Mike y alejarse de su escuadrón, lo que implica además que las acciones del hombre fueron la decisión correcta. Todavía no dijeron nada durante varios minutos hasta que estuvieron fuera de peligro y llegaron a una bifurcación en el camino, dividiéndose en los dos equipos que Mike había solicitado por orden de Nanaba. Secretamente volvió a su mente. El comportamiento de los anormales era desconcertante. Todos se habían detenido al mismo tiempo. Todo a la vez y avanzó todo a la vez. Como una manada. Como un equipo. Como una brigada. Armin se sintió mal del estómago. Algo andaba muy mal y tenía la horrible sensación de que las cosas estaban a punto de empeorar. Intercambio de puntos de vista, su rostro era estoico si uno estaba cerca para mirarlo. Su mandíbula estaba apretada, las cejas ligeramente pellizcadas juntas en el infierno que se acercaba rápidamente, uno que nunca se detendría. El corazón de Mike latía tan rápido como su caballo galopaba, con los ojos fijos en la horda de titanes que avanzaba. Interiormente, estaba afectado por la confusión. Claro, estaba desconcertado por la repentina invasión de Walrose y las posibilidades de lo que estaba sucediendo, pero aún más lo que estaba viendo en ese momento. Había estado en los Scouts durante años, su habilidad y conocimiento lo habían mantenido vivo. Sin embargo, los días en el campo, así como sus largos días pasados como cadete leyendo libro tras libro no podrían haberlo preparado para la vista de un enjambre de titanes anormales y su acción extraña e inaudita. Normalmente, los anormales cargaban hacia adelante directamente para obtener la mayor concentración de olor humano. Sus movimientos siempre eran incómodos y mucho más erráticos que un titán normal estándar. Era cierto, Ange había notado que en realidad podían pensar en lo más mínimo para ráfagas cortas, algo que se había determinado a través de una extensa observación y experimentos. Sin embargo, nunca había visto ni oído hablar de titanes anormales haciendo todo al unísono. Las cejas de Mike se estrecharon aún más, mechones de cabello rubio polvoriento rebotando en lo más mínimo. Sus dedos agarraron la tira de cuero desgastado que formaba las riendas de su corcel. Iba a ser un desafío despachar con éxito a los enormes demonios. Mike azotó las riendas, los ojos estudiando a sus oponentes con una mirada practicada. Tendría que ser rápido. Sacarlos mientras estaban agrupados fue el mejor curso de acción. No tenía que usar tantas cuchillas o gas de tal manera como lo hizo cuando se involucró en una estampida titánica de gigantes. Justo al borde del horizonte, había lo que parecía ser una colección de edificios antiguos, algunos con sus propósitos claros y otros que cuestionó. Si fuera necesario, tendría que utilizar los restos de la aldea desierta para navegar y obtener influencia para ejecutar la inminente masacre. Necesitaba realizar su acto de ejecución rápidamente. Preferiría unirse con los demás que quedarse en el pueblo y esperar hasta la tapadilla de la noche. Mike estudió su enfoque, su mente se reconcilió con la decisión y conjuró un plan estratégico para extraer las nucas de los anormales entrantes. El hombre luego chasqueó la lengua y golpeó las lluvias, lanzando su caballo a una carrera. No sería derribado, si lo hacía, no iba a ser sin luchar. Con sus primeros objetivos siendo el extraño titán que había saltado antes, así como un anormal más corto, Mike inclinó su caballo periódicamente, juzgando la distancia antes de disparar el garfio en el muslo del titán y propulsarse desde su silla de montar. El poderoso empuje lo envió a toda velocidad a través de la tierra cubierta de hierba, los tacones de sus botas cavando en la tierra y las cuchillas orgánicas como si estuviera esquiando por una pendiente nevada. Sus cejas se estrecharon en una mirada enojada pero decidida mientras apretaba los gatillos con más fuerza, enviándolo hacia arriba al comienzo de un arco, usando al titán mucho más grande como palanca. Tenía que ser rápido con su brutal trabajo. Los anormales y sus movimientos impredecibles podrían matarlo fácilmente más rápidamente que cualquier titán del molino. Con sus cuchillas de emparejamiento a punto de cortar, Mike cortó fácilmente la nuca del titán corto como mantequilla. Ágil como podía ser, rápidamente disparó otro cable al titán más alto, golpeándolo en su hombro. Antes de que la bestia pudiera retorcerse en un intento de eludirlo, Mike se disparó hacia arriba y se dirigió a la nuca expuesta, cortándola del resto del cuerpo del monstruo. Cuando la imponente bestia cayó, rápidamente soltó otro de los garfios de su equipo en otro titán imponente y saltó a la refriega una vez más, cortando limpiamente la nuca de otro gigante que estaba pasando antes de hundir las espadas únicas en la nuca de otro gigante, sin siquiera preocuparse por disfrutar del dulce sonido de un titán gritando en agonía. Fácil, nada lujoso. Solo hace el trabajo.
Mike contempló, volviéndose de nuevo para buscar al próximo titán para hacer su objetivo. Sin embargo, para su sorpresa, las bestias se detuvieron de nuevo, solo para que se separaran aún más. Cada par de ojos sin vida y hambrientos se encontraron con él nuevamente. Rápidamente, cuando el titán comenzó a disolverse, se lanzó contra otro miembro de la horda, girando para ganar impulso antes de atravesar otra de las nucas de la criatura. La sangre roció todas sus prendas, tiñéndolas momentáneamente de rojo antes de que el carmesí se evaporara en la nada, ocultando su buena acción a la humanidad. 5 abajo. Faltan 5. Al ver que los anormales estaban mucho más dispersos para matar adecuadamente en un movimiento rápido, Mike rápidamente llamó a su caballo con un fuerte silbido. Mientras pensaba, su corcel bien entrenado galopó a través del vapor y la calamidad en busca de él. Experimentado en los ejercicios con Rogue, Mike se abalanzó de su percha derribada como un ave de presa, anclando sus cables en cadáveres en desintegración para estabilizarse mientras se acercaba equilibradamente a la silla de montar de su caballo. Como si hubiera estado realizando un acto tan complejo desde el día en que llegó a la tierra abandonada por Dios, Mike se plantó firme y perfectamente en su silla de montar. El hombre bigotudo se concentró una vez más, manteniendo sus sentidos alertas y consciente de los titanes anormales que lo rodeaban. Debido a sus posiciones actuales, tendría que esperar hasta que llegaran a la aldea abandonada para poder ganar más tracción dentro del duelo actual en cuestión. Volvió a tomar las riendas del equino, instando a su caballo hacia la aldea estéril. La tierra volvió a vibrar debajo de él, sus sentidos más agudos que el promedio le decían que una de las bestias no estaba muy lejos de él. Prácticamente podía sentir el calor irradiar de su carne, oler el hedor de la vieja carroña unida a la monstruosidad. Su mente todavía estaba luchando por entender lo que estaba ocurriendo. Los movimientos de los anormales no tenían ningún sentido, incluso más de lo habitual. ¿Por qué se habían desplegado en lo más mínimo después de haber enviado un grupo de ellos? Era casi como si en realidad estuvieran pensando continuamente. La idea misma de la posibilidad de hacer que el hombre corpulento obturara. Algo simplemente no estaba bien con ninguno de los titanes, algo andaba mal con toda la situación. El avance de pasos atronadores lo devolvió a la realidad. Mike apretó los dientes, sus molares prácticamente rechinando uno contra el otro. Le pisaba los talones. Si decidiera agacharse y deslizar, estaría acabado. El hombre clavó sus botas en los costados del semental, azotando las riendas una vez más, empujando su corcel al límite. Mike casi exhaló un suspiro de alivio cuando los cascos de su caballo se encontraron con el viejo camino de piedra, edificios envejecidos que se elevaban a su alrededor. El pueblo parecía no ser nada fuera de lo común, solo uno que uno usaría como parada en boxes en su camino a su destino. Las pequeñas tiendas eran solo lo esencial. Comida, agua, alimento para animales y una sola salida para prendas de vestir. El lugar probablemente albergaba a 1 o 2 residentes reales. Su corazón casi saltó de su pecho cuando escuchó un tremendo choque de donde había venido, los escombros apenas lo perdieron, pero enviaron un torrente de polvo. Mirando por encima del hombro, fue testigo del titán que lo perseguía antes de tratar de encajarse entre 2 de las estructuras de piedra de 3 pisos. El vientre hinchado que dificulta el paso de 10 metros, sus mandíbulas sonrientes gotean saliva y sus ojos pálidos se abren con un hambre enloquecedora. La arquitectura robusta no tenía ninguna posibilidad. Tendría que ejecutarlo rápidamente. Mike volvió su atención hacia adelante, justo a tiempo para ver un campanario de una antigua iglesia mientras el titán lograba atravesar los edificios. La criatura dejó escapar un rugido confuso, las ventanas circundantes se cerraron cuando Mike disparó 4 sus cables y se preparó para hacer su movimiento. Sus dedos índices apretaron los gatillos, los pulgares ajustaron los ángulos para impulsarse hacia arriba de la aguja. Con otro apretón de los gatillos, Mike se impulsó en un amplio arco alrededor del campanario, curvándose y girando con lo que uno podría etiquetar como gracia. La atención del titán todavía estaba tratando de seguir donde había comenzado su acento, mostrando su falta de inteligencia. El gigante captó el movimiento de Mike, girando su cabeza para atraparlo en su voraz mirada. Sin embargo, la bestia llegó demasiado tarde cuando el experimentado scout completó su arco alrededor de la aguja, con las espadas colocadas en posición mientras aceleraba hacia la nuca. La sangre se encontró con sus manos y ropa una vez más cuando las cuchillas cortaron la piel y el músculo, cortando el punto débil del titán en un gran trozo que cayó sin ceremonias a la tierra. Mike luego aterrizó en el techo más alto ante él, mirando hacia atrás para ver el cuerpo sin vida del titán caer en un montón sobre las estructuras cercanas. 6 abajo.
Faltan 4. Mike respiró exasperado, con los pulmones agitados mientras trataba de recuperar el aliento. Después de recuperar la compostura, se volvió para examinar y verificar las posiciones de los otros anormales. Mientras lo hacía, sus ojos se encontraron con los de otro titán masivo, uno con cabello corto, una sonrisa casi suave y sus brazos envueltos alrededor de su vientre rotundo como si estuviera con un niño. Sin embargo, Mike fue arrojado a un estado de confusión y alarma nuevamente. Al igual que los titanes antes, simplemente estaba quieto, apenas respirando. Todo lo que hizo la criatura fue mirarlo. No hizo ningún movimiento para avanzar. Sus ojos se entrecerraron, las pupilas se desplazaron lentamente por la aldea para ver sus otros objetivos, todos los cuales simplemente estaban de pie para mirarlo. No hicieron absolutamente nada. Las bestias sedientas de sangre se reducían a nada más que estatuas vivientes. Los ojos de Mike los escanearon una vez más, buscando cualquier señal de que volverían a avanzar. Las fosas nasales de 8 metros se ensancharon, el labio de un titán de tamaño mediano se crispó, una ligera ondulación recorrió el vientre redondeado del titán de pelo corto. Al escuchar un ligero estruendo, Mike giró la cabeza para ver a un pequeño titán que todavía se movía en pequeños círculos antes de mirarlo en su percha actual y llegar a la base del edificio para arañar la pared en un patético intento de alcanzarlo. Sus ojos se entrecerraron. El titán era una criatura de aspecto miserable. Su cabeza era tan grande como el resto de su cuerpo, los ojos le recordaban un poco a los de un insecto, abultados hasta donde estaban casi colocados a un lado de su cabeza. Los labios de la bestia estaban demasiado grandes, agrietados y sus dientes casi colgaban de su boca. Tenía un aspecto tan horrible que parecía casi cómico. Él y el titán de pelo corto casi podrían compararse con figuras caricaturizadas en los cómics de noticias de mal gusto que a menudo veía en el Sina Times. Mike continuó evaluándolo. No había forma de que pudiera sacarlo de donde estaba, así que comenzó a planear su próximo movimiento. Los otros bastardos todavía no se han movido, y parecen perfectamente contentos de quedarse. Los 3 metros de abajo no serán un gran problema. Mike pensó, dirigiendo su atención al cielo, al ver que avanzaba lentamente más allá del mediodía. No sé por qué se están comportando de la manera en que están, pero no necesito detenerme en tal cosa. No sería prudente quedarse hasta el anochecer, en caso de que se muevan de nuevo. Solo tengo un par de tanques de gasolina y usé casi la mitad de mi combustible. Si matara a estos bastardos, estaría usando más y probablemente no me quedaría una sola gota para los titanes que pudiera encontrar en el camino al distrito de Hermich. Es más sabio correr. Sin embargo, la línea de pensamiento del hombre se cortó abruptamente cuando un extraño aroma entró en su nariz, uno que lo hizo congelarse y encenderse con confusión. Los ojos de Mike se entrecerraron, las cejas se arrugaron. El olor claramente era uno que identificó como el hedor de un titán, pero era exótico. El aroma era aún más extraño que el almizcle natural de Rogue. Olía a pelo. La tierra tembló, el techo del edificio tembló, la primera vibración seguida de otra y otra, pasos pesados. Pasos que claramente pertenecían a un titán muy grande. Con su corazón comenzando a latir con fuerza, Mike giró la cabeza hacia su izquierda, solo para ver a la criatura más extraña que jamás había visto. Nunca había oído hablar de ningún titán como el que estaba antes que él. El extraño gigante era absolutamente masivo, y para Mike se parecía poco a un titán. Casi el 60% de su cuerpo estaba cubierto de pelaje peludo y grueso de color chocolate, solo que su estómago barrigón, su espalda y cara estaban estériles de cabello. Los brazos del titán eran ridículamente largos, las manos pasaban por encima de sus rótulas. La cabeza de la criatura también era ciertamente extraña. Al igual que Rogue, poseía orejas puntiagudas, aunque ligeramente más cortas. Su cara parecía una hibridación de un simio y un humano. Sus ojos y nariz estaban cerca de la apariencia de un hombre de mediana edad, mientras que su boca parecía la de un primate. La distancia de la nariz del titán era más larga, labios anchos e hileras de dientes caninos que asomaban por su mandíbula ligeramente abierta. Su pelo sobre su cabeza era corto, pero se mezclaba con una larga barba que crecía desde su barbilla y el pequeño pelo que estaba sobre su espalda. Caminaba extrañamente, como si su peso fuera demasiado para él. Los brazos se balanceaban con cada paso fuerte. La criatura estaba vagando, afortunadamente los ojos aún no estaban puestos en él. Parecía una bestia. Verlo le hizo fijar su decisión en piedra. Mike rápidamente guardó sus cuchillas y silbó por su corcel, observando cómo el caballo galopaba por el campo a sus órdenes. Sí. No me quedo.
Eso anormal me preocupa. Es gigantesco, de al menos 17 metros de altura. Nunca antes había visto a uno de estos bastardos cubiertos de piel. He comprado suficiente tiempo para que los demás escapen con seguridad. Sin embargo, Mike no pudo terminar su línea de pensamiento ya que el extraño titán de repente hizo algo que no esperaba en absoluto. Rápidamente se inclinó y encerró su enorme mano alrededor de su equino. La cara del hombre cayó en estado de shock y terror absoluto mientras veía al titán bestia apretar al animal chillón, sus ojos amarillos ardiendo de placer mientras la sangre decoraba su mano, la carne dando paso a los huesos sobresalientes. Fue por el caballo. Mike no tuvo tiempo de reaccionar cuando el titán bestia de repente tiró de su largo brazo hacia atrás, los músculos sobresaltaron notablemente en su pecho antes de lanzar al semental en un tono perfecto, la fuerza tan poderosa que la piel de los animales se peló como una papa cuando vino directamente hacia él en una línea de impulso. Mike apenas tuvo tiempo de reaccionar, se apartó del camino, pero segundos demasiado tarde. Su caballo muerto golpeó la azotea donde estaba parado anteriormente, derribándolo de su percha. El hombre cayó, cubriéndose la cara para evitar los escombros mientras caía de la azotea. Su situación solo empeoró. Mike abrió los ojos para ver al pequeño titán de cabeza grande alcanzarlo, sus manos envolviendo su torso en un agarre de vicio. Incapaz de sacar sus cuchillas para escapar, el hombre solo observó impotente cómo la pequeña bestia abría la boca y mordía su pierna con una fuerza increíble. Mike gritó, sintiendo que su rótula se rompía y el peroné se rompía junto con cada fibra de sus músculos desgarrada. La sangre brotó, empapando la pierna de su pantalón. Fue una agonía absoluta. Tortura absoluta. Sin embargo, mientras intentaba liberarse, el pequeño titán mordió una vez más, atrapando su pierna nuevamente, el hombre gritando. Esto fue todo. Iba a morir. Él estaba acabado. Espera. Ante la palabra profundamente hablada, el mundo pareció quedarse en silencio. El viento apenas soplaba, ningún pájaro cantaba, y el pequeño titán se congeló ante la orden. El corazón de Mike latía con fuerza en su pecho, la voz era demasiado áspera y profunda para pertenecer a la de un hombre. El suelo se movió debajo de ellos, Mike giró la cabeza hacia el titán bestia, observando cómo se arrodilló cuidadosamente y cruzó las manos en su regazo. La criatura le sonrió, casi astutamente pero enmascarada como una sonrisa amable. Sus ojos dorados estaban medio tapados, pero nadaban con jirones de crueldad. Mike, sin embargo, prestó poca atención a los pequeños detalles de su rostro, la mente enganchada a una cosa. Los pensamientos de Mike fueron silenciados mientras el titán más pequeño gimió, abriendo la boca una vez más para morder su pierna, casi cortando la extremidad con el hombre mareado por la pérdida de sangre. Aún así, mantuvo su mirada en el gigante peludo, observando cómo su rostro se retorcía en una expresión ligeramente disgustada. Hechizado y aterrorizado, Mike observó cómo el titán bestia separaba sus labios. Pensé que te acabo de decir que esperaras. Habló, haciendo que el corazón del hombre vacilara cuando el titán se agachó y envolvió su vasta mano alrededor de la cabeza del titán más pequeño, apretándolo con tal fuerza que su cráneo fue aplastado. El globo ocular de la cosa saliendo completamente de su cuenca y la sangre filtrándose de las grietas entre los dedos del monstruo. El aliento de Mike se cerró mientras caía de regreso a la tierra, simplemente observando cómo el titán bestia dejaba escapar otro suspiro irritado, casi sin prestar atención a la materia cerebral del titán anormal que ahora decoraba la pequeña circunferencia a su alrededor. Mike se quedó sin palabras, simplemente sentado sobre la tierra en un charco creciente de su propia sangre que se filtraba de su extremidad casi desprendida. El dolor, sin embargo, fue atenuado por su propio terror y conmoción. Eso, habló. Como Rogue y de Female. Es otro desviado. Incapaz de encontrar su lengua, Mike simplemente miró a la criatura con la mandíbula abierta. El titán bestia parpadeó, suspirando profundamente mientras miraba su mano humeante empapada de sangre, pareciendo como si estuviera casi aburrida mientras estudiaba los restos de su acto durante varios segundos más antes de que sus ojos amarillos se desviaran hacia el hombre asustado nuevamente. Luego sonrió de nuevo, una sola ceja levantada en astucia, una expresión muy humana que hace que un escalofrío recorra la columna vertebral de Mike. El gesto casi parecía un noble preparándose para hacer un conocido, pero con la ferocidad sembrada y atada dentro de los ojos del titán estaba muy claro que esta no era una introducción amistosa. El acto de este titán de liberarlo de las fauces de otro no se hizo por bondad sino por malicia. El aliento de Mike se cerró, ¿qué demonios estaba haciendo?
El titán bestia luego miró brevemente al titán mutilado pero regenerador debajo de él antes de soltar una risita negra. Ah, cachorros. Los jóvenes no escuchan demasiado bien, ¿verdad? El titán lo miró como si esperara que diera algún tipo de respuesta, su voz alarmantemente casual. ¿Cachorros? Mike pensó, todavía lejos de agarrar su lengua. ¿Qué demonios, qué es, hablando? ¿Por qué está haciendo esto? La mente del comandante de sección se detuvo, observando cómo la cruel sonrisa del titán se disipaba, convirtiéndose en lo que casi podía identificar como un ceño fruncido perplejo. Bueno, no me molestaré con las presentaciones ya que no veo ningún sentido en conocerte. El titán bestia continuó, haciendo que el corazón de Mike latiera con fuerza ante su declaración sutil pero reveladora. El hombre sintiendo mareos asentándose en su cuerpo herido. El titán peludo inclinó la cabeza, una oreja parpadeando. El experimentado scout se debilitó en sus articulaciones cuando el titán levantó un dedo para señalarlo. Interesante. Su grupo de humanos ha creado un dispositivo hecho para matarnos, al parecer. Tiene cuchillas y te permite volar como pájaros. Debes saber sobre nuestras nucas entonces. El Big Titán frunció el ceño aún más, levantando la mano para acariciar el cabello de su barbilla. Entonces, ¿cómo llamas a esa arma? Se mareó más, su mente luchando contra una nube de neblina. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Mi equipo. ¿Con qué quiere la criatura? Suspiró, colocando sus manos sobre sus rodillas, los ojos medio tapados y sus cejas levantadas. Bueno, voy a ayudarme a ti mismo con tu ingenio. Para horror del hombre, el titán bestia levantó su largo brazo y lo alcanzó. Instintivamente, cuando la sombra de la mano de la criatura se proyectó sobre él, Mike dejó escapar un grito. En un lamentable intento de protegerse, se apresuró a doblarse con las manos sobre la cabeza, encogiéndose como un niño durante una tormenta eléctrica. Solo podía gemir. Esto fue todo. Iba a morir. Su vida había terminado y nadie vería su muerte. No podía advertir a los demás, pero al menos había salvado a algunos de sus compañeros soldados por el momento. Al menos no tuvieron que presenciar a este monstruo. Sin embargo, la muerte no le llegó. Mike sintió un ligero tirón en su espalda y una ligera corriente de viento barrió sobre él cuando el brazo se levantó. Por un momento, permaneció quieto, demasiado temeroso para mover cualquier fibra de su cuerpo. Sin embargo, el silencio lo sacó de su pose, con la visión llena de puntos negros mientras volvía a mirar al titán bestia. En su mano estaba el motor que contenía los carretes y los ventiladores de su equipo, la pieza más importante que hizo que el engranaje de maniobra funcionara. Su corazón se desplomó. Aunque ni siquiera podía ponerse de pie, su posibilidad de escapar con su equipo había desaparecido. La vista ante él no ilustraba nada más que su inminente fatalidad. El titán acercó la pieza de equipo a su cara, las fosas nasales se agitaron mientras olfateaba el acero y los ojos escaneaban claramente cada centímetro de él. ¡Qué intrigante! Maravilloso. Esta pequeña cosa te hace capaz de elevarte. El gigante peludo hizo una pausa, sosteniendo el dispositivo entre su dedo índice y pulgar, mirándolo completamente sin divertirse. ¿Cómo? Completamente inconveniente. El titán bestia aborretó mientras pellizcaba la pieza vital, la parte esencial de su equipo aplastando en una pieza de metal inútil como si fuera un insecto. Porque espera. ¿Es este titán podría, realmente ser? ¿O está actuando, solo? Mike pensó, su cuerpo luchando por aferrarse a la conciencia. El titán bestia suspiró una vez más, mirando a la deriva hacia los árboles mientras levantaba un dedo para rascarse la oreja cónica. Bueno, supongo que debería seguir con la pregunta principal que he querido hacer. Habló, intimidando a las piscinas doradas que le devolvían a Mike. Luego, su estado de ánimo casi casual desapareció por completo, haciendo que el color del hombre se drenara de su rostro cuando la fachada del titán bestia se transformó en una mirada de seriedad a un nivel que podría llamarse peligroso ya que se inclinó hacia adentro. Sus ojos dorados prácticamente miraban fijamente el alma del comandante de sección, hasta su núcleo con el miedo del hombre solo aumentando. La piel de gallina invadió su piel húmeda. Los ojos de la criatura se entrecerraron, ardiendo de absoluta maldad. Ahora, ¿dónde está Atlas? La pregunta hizo que un velo de silencio cayera sobre ellos. Los ojos de Mike se abrieron con pura confusión. ¿Qué? ¿Atlas? ¿Qué es, hablando? ¿Es un mapa? ¿O es la bestia? Frunció el ceño, exhalando irritada. Tal vez debería reformular eso. ¿Dónde está ese titán desertor e inútil llamado Atlas?
Mike parpadeó y se sentó a través de una ola de náuseas y mareos. ¿Atlas? ¿Atlas, es un nombre? ¿El nombre de un titán? La frase resonó en su cabeza giratoria. Quería preguntar tanto, pero su garganta se sentía constreñida, los chirridos solo escapaban de sus labios. El titán bestia frunció el ceño aún más, el vapor salió de sus fosas nasales. ¿Eh? Bueno, tal vez lo hayas visto entonces. Es un titán de ojos verdes. La criatura elaboró, haciendo que el corazón de Mike saltara un latido. Es grande. Tiene piel y orejas puntiagudas. ¿Has visto este atlas humano? La mente del hombre se encendió con la realización y aún más preguntas ante la consulta de la bestia. Mike casi se retiró a su cabeza, con los ojos muy abiertos ante lo que acababa de escuchar. Atlas, ¿es realmente, hablando? Sus pensamientos fueron silenciados cuando el titán bestia lentamente comenzó a pararse con una profunda exhalación, el suelo moviéndose debajo de él. Supongo que no hablamos el mismo idioma después de todo. Parece que estoy perdiendo el tiempo aquí. El titán se volvió y comenzó a caminar por el camino que había venido. Mike se tambaleó un poco, la negrura lista para darle la bienvenida en su abrazo, pero el hombre de repente se puso alerta una vez más mientras sus ojos observaban a DeBeast Titán detenerse abruptamente. La criatura miró por encima del hombro, parpadeando de una manera casi aburrida mientras miraba más allá de él. Oh, todos pueden moverse ahora. No tiene sentido desperdiciar buena carne. La tierra volvió a temblar, grandes pies golpeando contra ella y haciendo que el comandante de la sección se diera cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Los titanes que antes estaban quietos sin hacer nada más que observar, habían recibido la orden de moverse, dándoles autorización para devorarlo. Con los instintos de la presa común, Mike hizo un último intento desesperado por escapar, un esfuerzo completamente infructuoso, ya que solo logró arrastrarse unos pocos pies, su pierna casi desprendida se volteó en direcciones equivocadas e imposibles. No. No. Por favor. El hombre se vio reducido a mendigar. Una gran mano se envolvió alrededor de su brazo, el hueso se aplastó instantáneamente y su cuerpo se tiró hacia atrás, lejos de cualquier tipo de esperanza que le hubiera dejado. Estaba condenado. Un conjunto de dientes hundidos en su hombro, su propia sangre rociando su rostro, su visión se volvió borrosa y el mundo comenzó a oscurecerse. El pequeño titán regresó para encerrar sus mandíbulas alrededor de su mitad inferior. Moler. Chasquear. Pop. Los sonidos de sus huesos rotos se encontraron con sus oídos una vez más, la sangre decoró la tierra en un charco carmesí mientras sus piernas se liberaban y comenzaban su viaje hacia la garganta de un monstruo. Cuando otro par de dientes se clavaron en su costado, rompiendo sus costillas y aplastando su pulmón, dejándolo vomitar sangre, comenzó a pensar en su vida. Recordó los días agradables de él cuando era niño, el día en que se unió a los cadetes y conoció a algunas de las almas más grandes que pudo conocer, recordó su iniciación como scout, el día en que realmente se hizo amigo de una de las mismas criaturas que actualmente lo estaba devorando, un día que todos los demás alguna vez pensaron imposible. Los rostros de su madre y su padre brillaban ante él, el sabor de la leche materna, su cocina de las mejores comidas que podía hacer, su padre siempre llegaba a casa cansado y cuánto se parecía a él. Su vida había sido grandiosa. No. Mike gritó, el sonido hueco antes de que comenzara a ahogarse con su propia sangre. La carne fue arrancada de su cuerpo, sus intestinos se derramaron como cintas y todo lo que las criaturas hicieron mientras comían fue sonreír, gorgoteando de placer ante el sabor de su presa. Podía sentir que la vida prácticamente lo abandonaba, su garganta se desgarraba con cada grito ahogado. No. Por favor. Entonces, ¿podrías hablar después de todo? Es una pena que estuvieras demasiado aterrorizado para hacerlo. Los dientes se encontraron con su cráneo, el hueso se agrietó y la humedad se derramó por su espalda. Mike dejó de aferrarse a cualquier pensamiento que tuviera mientras su brazo se liberaba de él. La criatura aferrada a su cabeza comenzó a tirar mientras el pequeño titán tiraba de su pelvis, su cuerpo se sentía como una cuerda deshilachada. Increíblemente, el hombre pudo dejar escapar un último grito al cielo antes de que todo se volviera negro. El scout una vez experimentado partido por la mitad por mandíbulas hambrientas. Luego volvió a estar en silencio, el único sonido en el pueblo abandonado era lamer chuletas ensangrentadas. Intercambio de puntos de vista, la bestia continuó caminando, con las cejas pellizcadas en lo más mínimo ante el resultado de su último paso en falso.
A pesar de que el humano no habló hasta su propio ataque, pudo reunir una pizca de evidencia de que lo que estaba buscando estaba más cerca que nunca. Nunca habían venido tan justos en su búsqueda. El gigante de 17 metros dobló una esquina en un claro completo con un pequeño arroyo y un molino, la luz de una tarde que pronto llegó bañando la estructura única y la pequeña fauna. Desde detrás del molino, el siempre familiar titán blindado salió. Placas doradas crujían con el cambio de sus músculos expuestos. La bestia frunció el ceño. El blindado también, tenía las manos vacías. Solo esperaba que su compañero hubiera encontrado más piezas del complejo rompecabezas. La bestia luego se encontró con el otro gigante, los dos de pie hombro con hombro y mirando en direcciones opuestas. Entonces, entiendo que no encontraste nuestro objetivo. El titán blindado gruñó, las placas en su rostro se separaron para revelar su boca. No, un signo. El titán habló, voz contenida pero profunda y gutural. Los humanos no, hablar. Yo, podría ninguna, Olorim. No, ayuda. Así que, hice lo que hiciste como tú preguntaste, Ezequiel. El titán bestia dejó escapar un suspiro, irritado porque ninguno de los seres insignificantes había dado la ubicación de su objetivo. Desafortunado. Sin embargo, recogí una pequeña evidencia de que lo que estamos buscando está aquí detrás de la fortaleza de los humanos. Ezequiel comenzó, mirando por el rabillo del ojo mientras las piscinas amarillas brillantes del titán blindado se ensanchaban en interés. Me encontré con un humano masculino que estaba en posesión de un dispositivo que le permitía volar y matar a nuestra especie. Creo que este tipo de humanos son de los que me hablaste hace algún tiempo. Hizo una pausa con el otro titán asintiendo para confirmar. Este hombre era demasiado luchador para hablar, pero creo que conocía muy bien a nuestro titán de ojos verdes porque el olor del bastardo estaba sobre él. Por lo tanto, estos humanos voladores son posiblemente la clave aquí para encontrarlo, Ansgar. El titán blindado, Ansgar, asintió de nuevo. Lo haré, Seektem. No podríamos haber elegido un mejor día. Me retiraré por el momento mientras usted continúa su búsqueda. Actuaré y proporcionaré ayuda si es necesario. Goliath estará en espera. Me iré justo antes de que salga el sol. Si tienes éxito en esta misión, debes hacer lo que se te indique. ¿Cómo, Youwish? Ezequiel el titán bestia dio un paso adelante antes de hacer una pausa para expresar un pensamiento final. Además, es muy probable que nuestro compañero guerrero esté muerto, Ansgar. Mezclado dentro de su almizcle estaba el de ella. Es mejor que tengas cuidado si te encuentras con él. Si ha dominado sus poderes, es posible que no tengas ninguna oportunidad contra él. Intercambio de puntos de vista, Sasa se abrió paso a través de un bosque, el dosel bajo bloqueaba el sol constante de la tarde. Lin y Ning se habían ramificado unos minutos antes para advertir a las aldeas cercanas, ya que ella misma se dirigía directamente a la suya. Ella tragó saliva inquieta. Las probabilidades no estaban a su favor. Su ciudad natal, Dauper, estaba casi tan al sur como Ragako, lo que significa que había una posibilidad muy real de que los titanes ya hubieran llegado a ella. No poco después de que su grupo se separara, ella y los dos líderes de escuadrón con los que estaba emparejada se encontraron con dos anormales de 14 metros que agotaron casi la mitad de su gas y embotaron su único par de cuchillas hasta donde estaban casi inutilizables. Tendría que evitar cualquier contacto adicional con los gigantes sedientos de sangre si fuera posible. Necesitaba lo esencial para volver al grupo. Sasa tragó saliva, luchando contra el bulto que se había instalado en su garganta. Esperaba que su padre escapara al menos. Él era el último miembro vivo de la familia que ella había dejado, los otros habían dejado la tierra debido a la vejez, enfermedad o accidentes de caza. Con suerte, los titanes como causa de muerte todavía estarían fuera de la lista. La morena condujo su caballo alrededor de otra curva, su mente pensando en su padre. Habían pasado 3 años desde que ella lo había visto a él o a su pueblo, tiempo que pasaba en The Cadets y The Scouts. Sasa podía recordar vagamente el día antes de irse para unirse a las Fuerzas Armadas. Ella había tenido un leve desacuerdo con su padre. Aunque no podía recordar la esencia completa, Sasa sabía que se trataba de la conservación de los alimentos y los efectos que la brecha tenía sobre los agricultores de María. Ella había sido egoísta en ese argumento, habiendo robado comida del almacén. Su padre había dicho que tal vez deberían dejar de cazar para cultivar y proporcionar alimentos a más personas. Pensando en el hecho, la adolescente no podía creer que no estuviera de acuerdo con él. Sasa se inscribió en The Cadets poco después para servir y ayudar a la humanidad. Sus habilidades de caza fueron puestas a buen uso en The Scouts.
Podía rastrear a las criaturas que les habían quitado la vida y ayudar a destruirlas para recuperar lo que era suyo. Cualquier técnica de jardinería que conocía, la compartía con su regimiento y utilizaba sus habilidades de caza para cazar con Rogue en puntera para tratar a los soldados merecedores. Realmente esperaba que su padre estuviera a salvo para poder disculparse por su arrogancia hace tanto tiempo. Esperaba que su casa y sus residentes pudieran evacuar. Ella esperaba lo mejor. Los árboles continuaron pasando junto a ella. Sasha mantuvo sus ojos agudos, buscando cualquier ligera pista de que un titán estaba cerca, pasó cualquier señal de que los residentes de Dauper huyeron ilesos. Hasta ahora, las cosas parecían normales. Sin embargo, ella lo sabía mejor. Los animales estaban en silencio, como siempre lo estaban cuando un depredador estaba cerca. Su pecho se volvió pesado, sabiendo que era una señal que no deseaba ver, sabiendo que no significaba buenas noticias. Memorizando la tierra de memoria de sus largas horas de exploración cuando era niña, Sasha tiró de sus riendas para guiar al caballo a su izquierda, llevando al equino al camino de tierra que la llevaría a su aldea. Tan pronto como comenzó a dejar que la guiara, Sasha vio su primera pizca de evidencia sobre el destino de su aldea. Sobre el camino de tierra estaban las huellas reveladoras de caballos y carruajes. Todos los cuales estaban frescos, al menos unas pocas horas de antigüedad. Los caballos del establo, la ciudad debe haber llegado a ellos a tiempo y haber escapado. Sasha pensó frenéticamente mientras continuaba estudiando el camino mientras cabalgaba. Los pensamientos de la adolescente se detuvieron cuando apareció un nuevo conjunto de pistas en la tierra blanda, que hicieron que su corazón se hundiera y sus esperanzas disminuyeran. Era un conjunto de huellas, no erróneamente de un pequeño titán, una que no podría haber tenido más de 2 metros de altura. Las pistas eran frescas, pero más que las relacionadas con los ciudadanos del pueblo. El hecho la hizo estabilizarse un poco. El monstruo había llegado a la aldea mucho después de que los residentes se fueran. ¿Por qué un titán no seguiría a un grupo de humanos? Sasha reflexionó. Si es una normal como lo han sido los demás, habría ido tras el grupo más grande de humanos más cercano a él. A menos que ella se detuviera en sus pensamientos, la realización se le ocurrió. A menos que haya algunas personas que se quedaron atrás. Sasha contempló, su respiración se hizo irregular. Cualquier titán, normal o anormal, buscará cualquier oportunidad que tenga para un bocado de comida. Con la mordaz y gran posibilidad colgando en su cabeza, Sasha ordenó a su montura que fuera aún más rápido a través de la madera. En cuestión de minutos, el matorral se despegó para revelar su aldea. ¿Cuándo llegó todo esto? Se preguntó a sí misma. De hecho, su pequeño pueblo de caza había crecido. Antes había menos de 30 residencias y solo las tiendas esenciales. Ahora, parecía que su pueblo se había convertido en un pequeño pueblo. Coronando la colina, Sasha podía detectar fácilmente un mercado entero, un banco, una iglesia y muchas otras comodidades nuevas que no podía etiquetar. Una nube flotaba sobre el sol que se hundía gradualmente, cubriendo el área con una sombra, haciendo que el lugar una vez floreciente se sintiera melancólico y espeluznante. Sasha instó a su caballo más rápido con unos pocos clics de su lengua, ordenando a su caballo que saltara a través de un puente dibujado hacia el otro lado, una técnica que un caballo normal no tenía oportunidad de lograr, ya que los caballos del scout habían sido criados por su agilidad. Sasha sabía el primer lugar al que se dirigía, su casa en busca de su padre, con la esperanza de que él estuviera entre los que escaparon. Una vez más, comenzó a examinar su entorno. Estaba claro que la parte de la ciudad estaba vacía, no se veía ningún alma viviente. Las estructuras circundantes estaban en su mayoría intactas, solo unas pocas necesitarían ser reconstruidas. Aunque carecía de la nariz de un titán, Sasha ciertamente podía oler el hierro como olor a sangre. Sangre humana. Podía sentirse sudar, su corazón comenzaba a latir con fuerza. Sasha condujo su caballo alrededor de otra curva, encontrándose cara a cara con los restos de la matanza. No había cadáver completo, solo piezas como brazos, una pierna y dedos esparcidos a lo largo del paseo que ahora estaba manchado de rojo. Un caballo muerto yacía cerca, probablemente aplastado cuando un gigante había agarrado a su jinete. Sasha sintió una ola de náuseas mientras sus ojos continuaban mirando, viendo las moscas que ya se reunían. Había pasado por Trost y la sangrienta expedición número 57, pero siempre perdía el apetito y siempre se sacudía hasta las botas al ver lo que los titanes dejarían atrás.
Sacudiendo la cabeza en un triste intento de recuperar su enfoque, Sasa comenzó a inspeccionar una vez más, al no ver vida dentro de las ventanas agrietadas y rotas y sin alma atrapada en ningún escombro, comenzó a moverse hacia las afueras de la ciudad. No prestó atención al hecho de que había muchos establecimientos nuevos a su alrededor, sino más bien mirando y escuchando por encima de los cascos de su equino. Algo está mal aquí. Es demasiado silencioso y ni siquiera los carroñeros están aquí para recoger fácilmente. El pequeño titán todavía debe estar cerca. Y si eso es cierto, entonces debe haber alguien más aquí que se quedó atrás. Sasa pensó, sus ojos se abrieron repentinamente al darse cuenta. Oh no. Todavía podría estar aquí. La adolescente pateó su caballo al galope, dirigiéndose directamente a una pequeña casa en el lado sureste de Dauper. Cuando había salido de su casa 3 años antes, sabía casi todo lo que vivía en su ciudad natal. Había una viuda que vivía con su hija pequeña en la frontera de Dauper. La pareja estaba callada y en su mayoría se mantuvo a sí mismos. La hija no jugaba mucho porque siempre estaba cuidando a su madre porque la mujer estaba paralizada. Sasa no podía recordar sus nombres, solo sus caras, su mente demasiado en una ráfaga. Era muy posible que estuvieran atrincherados en su casa. Solo podía esperar que el titán aún no los hubiera encontrado. En cuestión de minutos, llegó a su destino. Una pequeña cabaña en la esquina de la ciudad. Era un edificio soso. Incluso podría llamarse aburrido en comparación con el resto de las estructuras. Cada accesorio era básico y no había pintura colorida. Sasa hizo una pausa, deteniendo su corcel por un momento para escuchar. El sonido que se encontró con sus oídos hizo que el corazón subiera a su garganta. Ella había escuchado el sonido tantas veces antes, el de un depredador que se deleita con su muerte. El titán estaba cerca. Escuchando más de cerca, escuchó algo más que solo elevó su miedo. Era una serie de gruñidos estrangulados y gemidos. En sus años de caza con su padre y por sí misma, solo lo sabía como una cosa, lo mismo que la puso en marcha una vez más. Tiró de las riendas de cuero del halter de su caballo, dándole la vuelta para rodear la estructura hasta que llegó a la parte posterior. La parte trasera de la casa era tan sosa si no más que la parte delantera. Detrás de la casa no había más que una plaza en mal estado como la del castillo, llena de ramitas de malezas que se habían abierto paso a través de los adoquines. Un pozo solitario estaba sentado en el centro del patio, luciendo desgastado. Los ojos de Sasa vieron fácilmente la única cosa que había estado temiendo, una visión que le hizo sentir fríos. La puerta trasera de la cabaña había sido arrancada de sus bisagras, dejada a un lado en astillas. Justo más allá de la puerta, podía ver la forma agachada de un titán de 2 metros con su parte trasera frente a ella. Estaba claro que se estaba alimentando, la sangre se acumulaba debajo de ella y el hedor vacilaba por sus fosas nasales. Era como una escena en una novela de terror, pero lo que más la desconcertó fue lo que reveló la ventana adyacente a la puerta. La hija de la madre, una niña de no más de 8 años con mechones cortos y rubios, estaba sentada al otro lado del cristal, con la mirada fija en la escena que se desarrollaba ante ella. Al principio, Sasa concluyó que la niña estaba muerta, solo para demostrar que estaba equivocada cuando captó el leve ascenso y caída de su pecho. El cabello de la adolescente se puso de punta, sabiendo y preparándose para llevar a cabo su próxima acción. Tuvo que rescatar. No había otra opción. Tenía que derrotar a los 2 metros. No podía dudar más de lo que ya tenía. No se podía perder el tiempo. En silencio, desmontó su caballo y lo ató apresuradamente a un poste solitario antes de volverse para enfrentar el horror ante ella. Afortunadamente, el titán aún no se había retorcido para saludarla con sus mandíbulas, muy probablemente demasiado envueltas con su muerte. Sasa se sintió más enferma al pensarlo. Tal vez tía era preocuparse más por llenarse de carne que de su presencia o su nuca desnuda. Recordando sus estudios en las clases de cadetes, sabía que algunos titanes anormales confiaban en un sentido más que en el otro. Tal vez el que estaba antes de ella usaba principalmente la vista. Si fuera cierto, tendría que matar a la bestia rápidamente. No tenía otras opciones. La adolescente respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. Muy lentamente, las manos de Sasa se encontraron con las empuñaduras de su equipo para levantar las cuchillas, encontrando evidencia del hecho de que había cometido un error de cálculo, un grave error de cálculo. Sus espadas de emparejamiento eran absolutamente aburridas e incluso faltaban astillas de acero. Desgastado por el abuso constante y el corte de la piel de titán. Ante esto, un obturador recorrió su cuerpo. ¡Oh no!
son más aburridos de lo que pensaba. No hay forma de que pueda romper su piel con estos. ¿Cómo voy a hacerlo? Sasa luego se detuvo a mitad de la oración, sus ojos frenéticos vieron un viejo hacha sentada junto a una pila de madera desgastada, como si no hubiera visto uso en años. Sabiendo que era su única opción, la adolescente caminó enérgicamente hacia la herramienta y envolvió sus manos temblorosas alrededor del mango. Al recogerlo, supo que era más pesado que sus cuchillas, probablemente hechas de acero. No estaba segura de si podría romper la piel de la bestia con ella. Tendría que golpear la nuca con una fuerza tremenda, pero incluso eso puede o no dividir la carne. Sin embargo, todavía podía defenderse con él si era necesario, y era probable que llegara a eso. Sasa dio un paso adelante, sus tobillos se sintieron débiles cuando se acercó a la puerta, su respiración se detuvo y gotas de sudor brotaron sobre su piel. Hizo una pausa por un momento. Necesitaba mantenerse unida. Ella era una soldado, una de las 10 mejores en Decade Corps. Ella era una de las graduadas más fuertes y, por lo tanto, tenía que ser dura. Sasa inhaló y exhaló profundamente para recuperarse. Ella era la cazadora aquí. Ella no se permitiría convertirse en presa. Volviendo a un estado mental determinado, Sasa se acercó con cuidado, como un gato acechando a un ratón mientras estaba parada a pocos centímetros de la puerta, sus ojos se posaron en una visión espantosa que hizo que su corazón volviera a latir rápidamente. Su nariz se arrugó ante el olor fétido de la sangre, cantidades masivas de carmesí empapando el piso de madera. El titán todavía estaba sentado en el suelo saturado de sangre, masticando lentamente con los ojos cerrados en lo que Sasa podía etiquetar como placer. En sus garras, estaba la madre de la niña. La adolescente solo pudo parpadear en estado de shock cuando se dio cuenta. La madre estaba siendo devorada viva. Los ojos de la mujer estaban medio tapados, oscuros debajo de ellos debido a la gran cantidad de sangre que su cuerpo había derramado. Su brazo y pierna estaban sostenidos en las manos del titán. La vista de la pierna de la mujer casi hizo que el estómago de Sasa se volviera. Trozos masivos de carroña habían sido mordidos de la extremidad, los soportes musculares colgaban de la boca de la criatura y de la herida abierta. El peroné se partió en dos, sobresaliendo directamente de la carne sangrienta, la criatura incluso disfrutó del sabor de la médula. Lo más alarmante que notó Sasa fue el hecho de que la viuda no podía sentir absolutamente nada, ni siquiera los dientes de la bestia rozando su piel. Estaba claro para Sasa, no importaba cuánto deseara, no podía salvar a la madre. La mujer había perdido demasiada sangre y su pierna estaba irreparable. La mirada en el rostro de la madre le dijo que ella también era plenamente consciente del sombrío hecho. La mano de la mujer paralizada se desplegó sobre el suelo, su dedo índice gesticulando hacia la ventana. Sasa podía sentir que su corazón se hundía. La joven estaba claramente en estado de shock. Sus ojos estaban muy abiertos y sin pestañear, las pupilas dilatadas mientras continuaba viendo la espantosa fiesta, casi completamente separada de la realidad. Para la niña, Sasa o su entorno no existían, solo la imagen de su madre siendo devorada ante ella. La adolescente tragó saliva, tendría que hacer lo que fuera necesario rápidamente. Plantando sus pies firmemente en el suelo, Sasa agarró el mango del hacha en una fortaleza, sus nudillos se volvieron blancos por la fuerza. Luego, como una cazadora, cargó para atacar con un grito de dominio, balanceando el hacha en un arco alto y aplastándola contra la nuca expuesta del titán. Para su consternación, la vieja hoja apenas rompió la piel, pero sorprendentemente la bestia siguió con sus asuntos. Decidido, Sasa volvió a balancear el hacha, derribándola en el mismo lugar que antes, pero rápidamente se le recordó por qué los militares nunca usaron armas de acero puro. Con el segundo golpe, la hoja rebotó sobre la piel del titán con tanta dureza que la mitad superior de la herramienta convertida en arma se partió por la mitad. La hoja voló pulgadas más allá de su cabeza para alojarse en el techo. ¡Mierda! Sasa se congeló, sintiéndose casi paralizada mientras miraba lentamente hacia atrás para ver si el titán finalmente había notado su presencia. Solo continuó hundiendo sus dientes en la herida abierta de la mujer, la extremidad cerca de separarse. Sasa tragó saliva, rezando para que la bestia no levantara la vista mientras pasaba lentamente a pocos metros de ella mientras se dirigía hacia la aturdida hija de la viuda. Los ojos de la madre se encontraron con los suyos por última vez, Sasa jurando que había un poco de paz y alivio cargado en ellos. Aún así, el adolescente se sentía tan culpable. Lo siento mucho. Murmuró a la mujer como una disculpa final mientras se dirigía hacia la joven, el titán todavía no la notaba.
La niña, a pesar de las acciones de Sasa, todavía estaba viendo la fiesta de la criatura. Sus ojos grises nadaban con nada más que una mezcla de miedo y desconcierto. Sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que los 2 metros dirigieran su atención hacia ellos, Sasa agarró ligeramente el hombro de la niña. Oye. Ella susurró apresuradamente, sacudiendo a la niña en lo más mínimo. El toque sacó a la niña de su estupor con un jadeo. Asegurándose de que la niña no gritara, Sasa ahuecó su mano sobre la boca de la niña, mirándola intensamente con la niña ahora completamente alerta y consciente de su entorno. Escucha. Soy Sasa, soy una scout. Estoy aquí para sacarte de aquí, así que síguelo. Sin embargo, la adolescente se detuvo a mitad de la oración mientras observaba a la niña cambiar repentinamente su mirada detrás de ella, los ojos se abrieron aún más y su cuerpo se tensó. Sabiendo exactamente lo que estaba sucediendo, Sasa se volvió para ver lo que temía. El pequeño titán levantó lentamente la cabeza lejos de su premio por su codicia. Los ojos de la criatura se abrieron para revelar iris azules fríos, esos que solo parecían pertenecer al hombre más hambriento. Por un momento, los tres solo continuaron mirándose el uno al otro hasta que las mandíbulas de la bestia se separaron para dejar escapar un gruñido con la boca abierta, sangre y tendones goteando por su barbilla y cubriendo la parte frontal de su pecho. Sus piernas se movieron debajo de él, el gruñido de la bestia se hizo más fuerte y la saliva sangrienta se filtró entre sus dientes. Estaba claro para Sasa lo que la criatura estaba a punto de hacer: abalanzarse sobre ellos en cualquier momento. Con la niña todavía detrás de ella, la adolescente serpenteó su mano alrededor de la niña, sus ojos atraparon un artículo en un estante viejo que no había notado cuando entró. En la parte superior de un estante y enterrado bajo una capa de polvo, había un arma que podría darle suficiente tiempo para que pudiera ponerse a salvo a sí misma y al niño, si podía alcanzarlo. Era un arco con 2 flechas al lado. El equipo de caza hecho a mano probablemente perteneció al difunto esposo de la viuda y no vio ningún uso en muchos años. Si pudiera cegar a la bestia para librarla de usar su sentido primario, entonces ella y la hija de la madre podrían escabullirse a caballo. Mirando hacia atrás al titán que se estaba levantando sobre sus caderas, sabía que tendría que trabajar rápida y rápidamente. Sasa observó los músculos de las piernas del titán, la ligera tensión la envió a la acción. Tirando de la niña, la adolescente casi saltó a su derecha, segundos antes de que los 2 metros se lanzaran hacia adelante con un rugido para estrellarse donde estaban parados momentos antes. Mientras Sasa rodeaba la mesa que residía en el centro de la habitación, el titán gritó mientras se abalanzaba una vez más. Los platos volaron y se hicieron añicos cuando el titán se estrelló contra el mueble, la mesa de madera se derrumbó bajo el peso del pequeño gigante. Sasa sintió que la esquina de la mesa se clavaba en su cadera para atravesar la piel, pero alta en adrenalina, la ignoró fácilmente y rápidamente agarró el arco y las flechas, empujando a la chica delante de ella y señalando hacia su única salida. ¡Corre! Mi caballo está justo afuera. Ella marcó el comienzo mientras seguía a la niña. El titán se lanzó de nuevo y chocó contra la pared justo detrás de ella. La adolescente se empujó detrás de la niña, colocando una de las flechas entre sus dientes y bajando la otra en el arco en preparación. La luz de la tarde se encontró con su piel mientras se abría paso por la puerta, viendo a la joven acercándose a su caballo perturbado, el equino lloriqueando y moviéndose debido a la calamidad que acababa de ocurrir dentro de la cabaña. Voy a tener que cegarlo rápidamente. Solo tengo 2 disparos. Sasa concluyó mientras se daba un poco más de distancia antes de girar con la flecha a punto. El titán cargó hacia adelante de nuevo, empujándose hacia arriba y atravesando la puerta, la fachada del edificio se desmoronaba y las vigas se rompían mientras rugía. Rápidamente apuntó y soltó la vieja flecha, el punto que encontró su marca en el ojo izquierdo del titán. La criatura gritó en agonía cuando más de la cabaña cayó sobre ella, el alboroto hizo que su caballo se levantara ante el sonido áspero y, para desgracia de Sasa, el caballo salió corriendo, su fuerza arrancó el poste y la correa. No. Tienes que estar bromeando. Sasa se tambaleó. Con su corcel desaparecido, definitivamente tendría que someter al titán y correr por seguridad a pie. Incluso si pudiera escapar, no había garantía de que ella y el niño no se encontraran con otro titán o 2. No podía contar con que su caballo la encontrara de nuevo después de tal fantasma. Las probabilidades no estaban a su favor. La joven se levantó del suelo, la adolescente sorprendida de que un casco no hubiera caído sobre ella. ¡Corre! Sasa lloró desesperadamente. Corre por el sendero. Iré a buscarte. Ella suplicó, la niña solo jadeó. Sasa.
El niño advirtió frenéticamente. Sasa. El adolescente se volvió hacia la bestia, viendo que se había arrastrado desde los escombros y le gruñía una vez más, con su sonrisa sangrienta e inquietante. Necesito cegarlo aquí. Para que tengamos la oportunidad de escapar. No puedo perderme. Sin embargo, Sasa no tuvo tiempo de terminar sus pensamientos cuando la criatura cargó hacia adelante con sus mandíbulas abiertas, moviéndose a 4 patas como un animal infernal. No tuvo tiempo de preparar su flecha en el arco. A medida que el titán se acercaba, un instinto primario se disparó por todo su cuerpo. Una oleada de adrenalina que hizo que el mundo fuera cristalino. Lanzando su propio grito de batalla, su mano arrojó el arco mientras la otra agarraba la flecha mortal, la adolescente lista para golpear el único lugar donde cualquier arma podría penetrar a un titán. Antes de que el aliento pútrido de la bestia pudiera crujir los pelos sobre su piel, Sasa se lanzó con su arma levantada y con toda la fuerza que tenía, hundió la flecha directamente en la córnea de la bestia. El titán dejó escapar otro chillido espeluznante que sacudió los tímpanos. Todavía no estaba fuera de peligro. Sasa podía sentir claramente el peso del titán a su alrededor, con los brazos envolviendo su espalda. La respiración de la adolescente se enganchó cuando sintió que sus costillas prácticamente crujían, los pulmones se comprimían con la fuerza. Necesitaba escapar. Necesitaba volver a ver a sus amigos y a su padre. La sangre en el pecho del titán comenzó a filtrarse a través de su uniforme, el olor nauseabundo y suficiente para impulsarla nuevamente a toda velocidad. Usando un movimiento que había aprendido de su propio padre en una simple lección de defensa personal cuando era niña, Sasa rápidamente colocó una palma abierta debajo de la barbilla del titán y empujó hacia arriba, forzando la cabeza del titán hacia arriba con una grieta. Utilizando la sangre para su ventaja, Sasa logró maniobrar debajo del bulto de la bestia para liberarse, dejando al titán lisiado gimiendo y golpeando su cara. Sabiendo bien que el tiempo no podía perderse, Sasa corrió rápidamente hacia la niña para tomar su mano y salir corriendo. Vamos. Necesitamos movernos rápido para darnos distancia entre eso. Sasa instó mientras se aferraba fuertemente a la niña, con el corazón latiendo con fuerza. Tan cruel como sonaba, esperaba que si el titán lograba sacar las flechas y regenerarse, regresaría al interior de la cabaña para continuar su trabajo. Al menos la bestia no podía llevarse a la hija de la mujer también. En cuestión de minutos, la pareja llegó al puente levadizo que salía de Gauper. Sin intercambio de palabras, Sasa levantó a la niña sobre la brecha y rápidamente siguió su ejemplo. Siguieron corriendo. A pesar de que le dolían los pulmones, sus piernas seguían bombeando. Pasaron los minutos mientras Sasa guiaba a la niña por el camino que ella traía. El matorral a su alrededor estaba en silencio nuevamente, haciendo que el adolescente se sintiera casi solo una vez nuevo. Después de una observación rápida pero exhaustiva, Sasa redujo la velocidad de su carrera a trotar y comenzó a permitirse pensar una vez más. El titán debe haber regresado por la madre casi fallecida de la niña y los titanes anteriores en el área probablemente vagaban muy lejos en busca de su próxima comida. Por supuesto, había sangre en su camisa que podía afinar una de las bestias a su posición. Tendría que deshacerse de él pronto para no poner en peligro su seguridad. Ella intentaría llamar a su caballo tan pronto como estuviera absolutamente segura de que no fueron seguidos en absoluto. Los ojos de Sasa se abrieron cuando recordó a la joven en su poder. Preocupada por el bienestar de la niña, Sasa miró por encima del hombro para ver que la realidad de lo que sucedió había barrido a la niña nuevamente. Los ojos grises estaban una vez más abiertos y sin pestañear con su mandíbula no apretada en lo más mínimo. Podía sentir su propio dolor de corazón por la desconexión que mostraba la hija de la madre. Parecía como si la chica la estuviera dejando arrastrarla sin ninguna objeción. «Eres tan amable». ¿Eh? Las repentinas palabras de la niña la tomaron desprevenida, haciéndola frenar su trote en una caminata rápida. ¿Qué? La niña dejó que su mirada se pusiera de pie. Todos en el pueblo sabían que las piernas de mi madre estaban mal. El señor Blouse envió a un grupo de hombres para ayudar a mi madre mientras ayudaba a otros niños a escapar. La niña explicó en voz baja, haciendo que las cejas de Sasa se levantaran de asombro. Los hombres no ayudaron. Simplemente se quedaron afuera y dijeron que mi madre solo los ralentizaría. La declaración la hizo sentir enferma una vez más, pero se dispuso a escuchar más. Estaba tan asustado. La niña continuó, la pareja disminuyó la velocidad a una caminata regular. No podía moverme. Sasa no sabía muy bien qué decirle a la niña, pero necesitaba consolarla.
Les sucede incluso a los scouts cuando ven ciertos titanes. El adolescente tranquilizó. Lo siento mucho por tu madre. No podríamos haberla salvado. Perdió tanta sangre. Ella apretó los dientes. Ojalá hubiera podido llegar a ti antes. La niña solo dejó caer la cabeza nuevamente, finalmente parpadeando mientras simplemente miraba hacia el camino de tierra. La pareja se había detenido por completo. Aprovechando el momento como una oportunidad, Sasha examinó su entorno una vez más para verificar si había signos de titanes que pudieran estar cerca. Cuando su búsqueda no reveló nada, Sasha se llevó los dedos a la boca y dio un silbido, esperando que su equino pudiera escucharlo. Ella necesitaría su caballo para llegar a Hermitz donde, con suerte, los scouts o las otras ramas de las fuerzas armadas podrían escoltar a la niña y a otros asesina de una manera más segura. Sasha. Al escuchar la pregunta, Sasha hizo una pausa en sus intentos de centrar su atención en la niña. Para su sorpresa, la niña había cambiado su fachada petrificada por una mirada más seria. ¿Sí? Sasha, el titán Rogue está con los scouts, ¿correcto? Ante la inocente pregunta, la adolescente podía sentir que su pecho se apretaba. Era posible que la niña estuviera enojada y resentida porque ella era la única de su regimiento en aparecer, el famoso titán asesino de titanes que no estaba con ella para aplastar los 2 metros como un insecto. Sí, está en el distrito de Hermitz para que puedan conseguir suministros para llenar el agujero. Ella tartamudeó, temiendo lo peor. El niño asintió. Está bien, pero creo que lo está buscando. ¿Él, buscándolo? Preguntó Sasha, el corazón latía salvajemente de nuevo. El titán blindado. Él estaba aquí. Podía hablar como dicen que de Rogue lo hace en los periódicos. La mandíbula del adolescente comenzó a caer lentamente. Los blindados también pueden hablar. El titán blindado mató a varias personas, pero antes de hacerlo nos preguntaba dónde estaba el titán traidor de ojos verdes. Rogue, ¿tiene ojos verdes, no? Los ojos de Sasha se abrieron aún más hasta el punto de que estaban completamente abiertos. ¿Y es? Sí, lo hace. Su mente comenzó a contemplar. ¿Traidor? ¿Qué hizo Rogue? ¿Qué le pasó? El titán blindado también dijo un nombre, creo, pero los gritos eran demasiado fuertes, así que no lo captaron. ¿Un nombre? Sasha reflexionó frenéticamente. Podría ser Sasha, la niña capturó su atención una vez más. Creo que Rogue podría ser un gran peligro. Sasha. Su corazón saltó un latido, sus oídos captaron el sonido de los cascos galopantes. Una gran sensación de alivio se apoderó de ella cuando se volvió para ver a su padre acercarse con un equipo de los otros aldeanos, el hombre que tenía su caballo a cuestas. Ella estaba a salvo. Estaban a salvo. Papá. Sasha murmuró, todavía sorprendida, viendo cómo él desmontaba rápidamente de su caballo y la abrazaba en sus brazos, la adolescente casi demasiado aturdida por su terrible experiencia y la noticia de que acababa de aprender a devolver el gesto. Gracias a Dios que estás a salvo. Su padre comenzó de nuevo, su voz áspera y su profundo acento de madera la calmaron. Había pasado demasiado tiempo desde que lo había escuchado. Estábamos regresando para buscar a cualquiera que se quedara atrás cuando encontramos nuestro caballo. Los ojos del hombre se abrieron cuando vio la sangre sobre sus atuendos. Sasha. ¿Estáis heridos? Rápidamente sacudió la cabeza. Estoy bien. No es mío, se alejó Sasha, observando cómo la niña era llevada de regreso al grupo y colocada en un caballo para sentarse con uno de los residentes de la Upper. Los ojos de su padre también seguían al niño y obviamente llegaban a la conclusión correcta. Veo que los chicos que envié para ayudar a la madre de esa chica no lo lograron. Suspiró, ajustándose el sombrero. Maldita sea. Sasha abrió la boca para contarle a su padre lo que realmente sucedió, pero decidió que primero necesitaba abordar un asunto más urgente. Papá. ¿Puede acompañarme al distrito de Hermitz? Tengo un mensaje urgente para el comandante Erwin. Sin dudarlo, asintió. Por supuesto, Sasha. Súbete. Ella sumergió la cabeza en agradecimiento y montó su corcel mucho más tranquilo. Uno de los aldeanos rápidamente le ofreció su camisa limpia que ella aceptó apresuradamente antes de cabalgar hacia el bosque hacia el distrito. Durante varios minutos, su padre estuvo callado, todos los ojos puestos en su entorno para asegurarse de que estaban bien antes de volverse hacia su hija. Me alegro de ver a Sasha de vuelta. Estoy muy orgulloso de ella. Sasha parpadeó antes de rendirse a una sonrisa. Gracias, papá. Es un placer verte a ti también.
Sus mejillas se enrojecieron en lo más mínimo, su padre le sonrió a semejanza antes de dejar que su rostro volviera a ponerse serio. Ahora, me pregunto qué hizo ese titán de ustedes para enojar a ese tipo blindado. Debe haber sido bastante malo para ese bastardo mostrar su rostro aquí otra vez. Sasha tragó saliva, sabiendo que la hipótesis del Scout sobre la conexión de Rogue y de Armored Titan con Defemale era muy cierta. Sí, yo también me pregunto. Intercambio de puntos de vista Springer. Disminuya la velocidad. Connie. Armin observó inquieto mientras su amigo empujaba su caballo cada vez más adelante de su grupo. A medida que pasaba el tiempo y se acercaban cada vez más a Ragako, Connie se había vuelto cada vez más perturbada. Su amigo apenas podía quedarse quieto en su silla de montar, su carne estaba pálida y constantemente se limpiaba el sudor de las manos. Armin no lo culpó por su comportamiento. Era el mismo hace 5 años durante la brecha cuando los titanes invadieron por primera vez el muro María. Pensando en ello, lo perseguía aún más ahora que en ese entonces. Rogue, su mejor amigo, podría ser la razón misma de por qué sucedió en primer lugar. El solo pensamiento lo desconcertó. Si el blindado no había regresado por tratarse a sí mismo y a los otros titanes a una fiesta, entonces se preguntaba qué podría haber hecho Rogue. Realmente quería conocer el pasado de Rogue más que nada. Connie disminuya la velocidad. Al escuchar a Krista llamar al adolescente de corte de zumbido, Armin se alejó de sus pensamientos y volvió a la realidad. Connie estaba casi varios metros por delante de ellos, empujando su caballo al límite. Armin tragó. Lo que el adolescente estaba haciendo era arriesgado y peligroso. Claro, Connie estaba asustada, pero como pisar aguas inseguras, la adolescente tuvo que calmarse. De lo contrario, las cosas empeorarían. Nanaba gruñó, sus labios se convirtieron en un gruñido cuando de repente azotó sus riendas. El acto puso a su caballo adelante en una carga, el animal corriendo hasta que Nanaba tiró, haciendo que el equino se curvara bruscamente y se detuviera justo en el camino de Connie. El caballo del adolescente se detuvo de inmediato, levantándose en protesta por la abrupta obstrucción. La cara de Connie se convirtió en una mezcla de frustración y sorpresa. Señor. ¿Qué? Springer. Nanaba comenzó con firmeza. Necesitas quedarte con el grupo. Los ojos de Connie se entrecerraron. Pero comandante de sección. Mi familia Connie. Nanaba interrumpió. Entiendo lo que estás sintiendo en este momento y creo que muchos de los otros aquí pueden relacionarse. Sin embargo, eres un soldado. Debes mantener la calma en situaciones como esta. No puedes simplemente ir y comportarte descaradamente. Podrías ponerte fácilmente a ti mismo y a tus compañeros de escuadrón en peligro. Comportándote como eres, podrías atraer titanes hacia nosotros fácilmente o ser tomado por sorpresa por uno. Si tus padres sobrevivieron y pudieron llegar a un lugar seguro, estoy seguro de que te gustaría estar allí para saludarlos. La mujer terminó, el mundo quieto por un momento. Las mandíbulas de Connie se aflojaron por completo antes de que sus mejillas se sonrojaran. El adolescente parpadeó varias veces antes de agachar la cabeza avergonzado. Lo siento, señor. Me quedaré con el grupo. Connie se disculpó en voz baja, sus palabras casi corriendo juntas. Nanaba sonrió con simpatía. Está bien. Nos moveremos rápidamente. Ustedes reclutas siguen a Helgare y Ragako está justo por delante, así que debemos ser cautelosos. Siga nuestras órdenes de cerca. Todos deben estar muy alertas de aquí en adelante. Entendido. No se perdió tiempo mientras se iban de nuevo, cabalgando en silencio con los demás mirando a su alrededor en busca de titanes que podrían permanecer en los matorrales cercanos, listos para robar otro bocado. Armin tragó saliva, guardándose para sí mismo una vez más. Cuando él y sus amigos eran cadetes y Connie hablaba de Ragako, lo había descrito como un pueblo soñoliento que era simplemente otro lugar en el campo para obtener lo que uno necesitaría, descansar y pasar. Connie había notado que estaba formado por granjeros ocasionales que criaban pequeñas colecciones de cultivos y cuidaban animales como pollos y vacas lecheras, el pueblo se beneficiaba de los huevos y la leche. Su amigo había hablado mucho sobre cómo quería hacer algo más que ordeñar vacas toda su vida, queriendo demostrar a sus padres que era un soldado lo suficientemente bueno como para unirse a los parlamentarios y servir al rey él mismo. Sin embargo, Rogue había cambiado la decisión de Connie, una que la adolescente había dicho que era para mejor. Podía servir a la humanidad con el infame titán Rogue, ayudándoles a derrotar al flagelo del titán. Oye Armin. Al escuchar el tono inquieto de mi casa, Armin regresó a la tierra para concentrarse en el adolescente de cabello oscuro. ¿Sí?
Observó cómo Mikasa nerviosamente se tapaba la nariz con la bufanda, con los ojos entrecerrados en el horizonte más adelante. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Espero lo peor para ser honesto contigo, Armin. El adolescente susurró, dándole una mirada de reojo mientras su equipo comenzaba a ascender una colina. Armin suspiró, experimentando lo mismo. Yo también, Mikasa. No creo que un pueblo entero pueda sobrevivir a un ataque repentino de titanes. Hizo una pausa, pensando más. Algo no está bien con todo su asunto. Creo que nos falta una pieza del rompecabezas en alguna parte. Mikasa exhaló. Estoy de acuerdo. No dijo nada mientras continuaban, los ojos azules del adolescente mirando el cielo, observando cómo parecía volverse más naranja por segundo. Faltaban solo unas horas para el anochecer, y estaba deseando que llegara. Al menos podía dejar que sus nervios se calmaran y un tiempo decente para pensar. Quería juntar cualquiera de las piezas del elaborado rompecabezas que tenía. Todo el evento lo enfermó del estómago. Su escuadrón continuó avanzando, el adolescente observando a sus superiores delante de él. Sin embargo, en la parte superior del montículo, Nanaba y Helgar de repente se detuvieron. Armin inmediatamente tiró de sus riendas, su caballo casi se dobló en protesta por la repentina orden. El corcel finalmente se detuvo junto a la rubia comandante de sección que parecía estar casi congelada mientras miraba hacia adelante. Siguiendo su mirada, Armin fue testigo de una visión condenatoria que hizo que su cuerpo se volviera rígido. Al pie de la colina había un pequeño pueblo, Ragako. Estaba compuesto de pequeñas casas de yeso que se asemejaban a las que una vez estuvieron en Shigansina. Komi habría tenido razón acerca de que solo era una parada en boxes en un camino hacia el destino de alguien. Ahora, sin embargo, era todo lo contrario. Parecía que había ocurrido un desastre natural. La gran mayoría de los edificios fueron dañados, los techos fueron derrumbados y las paredes fueron derribadas. Algunas casas parecían haber sido derribadas de sus cimientos. El humo se elevó en una nube ominosa hacia los cielos, el área aún polvorienta por la invasión. Las fosas nasales de Armin se encendieron cuando un olor se encontró con su nariz, uno que atrajo flashbacks de la limpieza de Trost. Armin tragó saliva, cualquier esperanza que tenía para la familia de Connie había disminuido. Era evidente que lo peor había sucedido. Mirando hacia arriba, pudo ver caer la cara del adolescente. La piel casi blanca y los ojos dorados barridos por puro terror. Las manos de Connie temblaron mientras Armin prácticamente observaba cómo los nudillos del otro también se volvían blancos. El labio del macho tembló, Connie no prestó atención a nadie más mientras miraban desde él a lo que quedaba de Ragako. No, no. Connie gritó, bajando repentinamente la empinada colina e ignorando la advertencia previa de Nanaba. Mamá. Papá. El recluta lloró. Soleado. Martín. Mierda. Vamos. Helgar comenzó mientras empujaba su caballo detrás del adolescente. Necesitamos movernos. Se redesplegaron rápidamente, su corazón latía rápidamente. Mirando a Mikasa, llevaba una mirada de increíble preocupación, que coincidía con la suya. A medida que se acercaban, el olor se volvió más pútrido e hizo que su estómago se revolviera aún más. Mikasa y los demás también parecieron notarlo, Jin en particular con su mano serpenteando hasta su boca y las cejas tejiendo juntas. Armin tragó saliva, si el olor podía llegar tan lejos como podía paralizarlo en su ubicación, entonces la carnicería iba a ser terrible. Finalmente, en la parte inferior de la colina, él y los demás siguieron a Connie de cerca mientras se acercaban a Ragako. Armin se preparó mentalmente cuando entraron. Rápidamente se detuvieron. La boca de Armin se abrió, un chirrido lo dejó. Cualquier grito que tenía estaba atrapado en su garganta. El mundo de repente parecía tan tranquilo y quieto. El ambiente a su alrededor era tan rojo. El adolescente comenzó a sudar, sintiéndose de repente más enfermo del estómago. Había estado acostumbrado a ver sangre en los últimos años, cortando el vientre de un ciervo para cortar la nuca de un titán y viendo a Rogue desgarrar brutalmente a las imponentes bestias miembro por miembro. Sin embargo, esta marca de sangre era como la de Shigansina. Esto fue absolutamente desconcertante y repugnante. No había forma de que encontrara las comodidades del sueño la noche siguiente. El pueblo de Connie no tenía caminos de piedra ni caminatas de ladrillo. Era solo la tierra, el suelo saturado de derrames y salpicaduras de sangre. Los restos de las modestas casas yacían esparcidos por lo que podría haber sido considerado como una plaza del pueblo, pero Armin no le prestó atención. Solo podía mirar los cuerpos. O más bien lo que quedaba de ellos.
Entre los escombros estaban los cadáveres destrozados de los residentes de Ragako. Eran los restos de la mesa de un titán. Los brazos, las manos y las piernas yacían sobre pedazos de escombros. Moscas dando vueltas a su alrededor y buitres luchando por los dedos de las manos y los pies. Incluso los órganos se extienden bajo el sol de la tarde. Materia cerebral decorando piedras e incluso una cadena de intestinos colgando de un techo colapsado como tendedero. Se podían ver uno o dos torsos, las marcas de los dientes de las bestias aún quedaban en ellos mientras se retiraban trozos de carne. Unos pocos cadáveres afortunados simplemente habían sido aplastados por los escombros, mientras que otros fueron aplastados bajo el peso del pie de un titán, simplemente una pulpa blanda mezclada con hueso, piel y cabello. Algunos animales muertos también se pudrieron al sol, unos pocos caballos se salvaron de morder y expresar su estrés desde los establos. El fuego débil ardía aquí y allá, produciendo el olor a carne quemada que había golpeado a su escuadrón a toda máquina. Sin embargo, las cosas más inquietantes fueron los gránulos de titán esparcidos en varios lugares, cada bola translúcida sosteniendo las cabezas y partes del cuerpo de las víctimas de la aldea. Rostros asustados completamente congelados en el tiempo, los gránulos aún goteando con una mezcla de moco y saliva. Ragako parecía la secuela de una guerra. Al escuchar un crujido a su lado, Armin sintonizó para ver a Jin inclinada sobre su caballo para vomitar, lo mismo que Armin estaba luchando por retener. Mikasa, con su bufanda sobre la boca, solo miró la carnicería con angustia cargada en sus iris con los demás compartiendo la misma expresión. ¡Mi Dios! Helgar tartamudeó. Esto, es mamá. Konya lloró de repente. Papá. El adolescente cargó de nuevo, su caballo pisó al alzar los restos. Springer. Espera. Ante la carga descuidada del adolescente, el escuadrón comenzó a perseguirlo, montando sus caballos a través de los restos con la mayor precaución. Apenas podía mirar hacia abajo sabiendo que había más carnicería debajo de él mientras él y el resto de su escuadrón seguían a Konie. Siguiendo al adolescente frenético y su caballo, entraron y salieron de los edificios, siguiendo al macho se iba a tomar un desvío. Armin tragó. Konie estaba fuera de sí y seguramente esperaba que no hubiera titanes en el área. Finalmente, Konie redujo la velocidad de su caballo ante una pequeña cabaña con un recinto cercado unido a él. La casa, como las demás, estaba casi en ruinas. Una de las paredes se estaba cayendo a pedazos y faltaba la mitad del techo. El joven lloró por sus padres una vez más, sin poder alejar su caballo de una viga que yacía en el suelo. La pata del equino atrapaba la madera. El caballo se sacudió mientras caía, haciendo que Konie rodara en una breve caída al suelo. Alarmados, él y los demás desmontaron para asegurarse de que su viejo amigo estuviera bien y probablemente lo reprendieran por su imprudencia una vez más, pero el adolescente los sorprendió mientras se ponía de pie, probablemente corriendo con adrenalina. Armin observó en silencio, preparándose mientras observaba a Konie intentar abrir la puerta de su casa, con las palmas de las manos del adolescente sudorosas e inestables. Se mordió el labio mientras veía al niño maldecir bajo su aliento y golpear la puerta con el hombro. En el impacto, la puerta de madera se cayó para permitir que Konie entrara corriendo. Su compañero soldado se detuvo, simplemente de pie en el centro de la cabaña destruida. Cansado, Armin entró con Mikasa, solo para descubrir que la vivienda estaba vacía. No había nada más que escombros. La comida estaba esparcida con cubiertos rotos y cuencos de madera. La ropa estaba rasgada y los muebles estaban en pedazos. Grandes soportes de madera yacían como troncos caídos en un lío de tejas. Konie se paró en el centro de la habitación, girando la cabeza para examinar las cosas en un estado de desconcierto. Mamá. Murmuró Konie. Papá. ¿Avión? ¿Soleado? El adolescente hizo una pausa, inclinándose para evaluar el rublo, sus manos agarrando trozos de su casa y arrojándolos de su estela. Después de lo que parecieron minutos, Konie hizo una pausa antes de ponerse de pie. Armin observó cómo la cara del recluta comenzó a recuperar su color. Yo, no creo que estén aquí. Dijo simplemente, dejando escapar un suspiro tembloroso. Faltaban algunos caballos de los establos. Tal vez tu familia se retiró sobre ellos. Jin sugirió con Krista asintiendo con la cabeza. Sí, Konie, apuesto a que tu familia pudo ponerse a salvo, tu casa parece estar en las afueras de tu pueblo. Ella se iluminó con Konie calmándose aún más. Sí, comenzó en voz baja. Teníamos un caballo propio. Conociendo a mi padre, probablemente puso a mi hermano y hermana en él y los envió al distrito más cercano.
Mis padres posiblemente fueron a los establos y consiguieron caballos allí. Mi padre, siempre tenía un plan en caso de que los titanes invadieran Walrose. Connie elaboró, dando otro suspiro de alivio y sonriendo en lo más mínimo. Armin no dijo nada, había una sensación de que no podía sacudirse del todo, una sensación de que todo lo que tenían ante ellos no era lo que parecía. Bueno, comenzó Helgar, atrayendo su atención. Todavía tenemos órdenes. Necesitamos buscar sobrevivientes. Nanaba y yo revisaremos el lado norte de Ragako mientras los reclutas escanean el lado sur. Es posible que necesitemos los caballos de repuesto, así que después de completar nuestras búsquedas tomaremos los 3 restantes. Connie, tu caballo, si está demasiado herido, tendrás que usar uno de los 3 restantes, ¿entendido? El hombre miró con dagas a Connie, Helgar mostrando claramente su aflicción con la adolescente. Sí, señor. Pido disculpas por mi ignorancia.